DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es la segunda edición de DTV, edición verano. Estamos comenzando en un día particular porque ya está oficializada la convocatoria extraordinarias a partir de la próxima semana. Comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero, Débora de Urrieta. ¿Cómo le va, de Urrieta? ¿Qué dice? ¿Todo bien, Pato? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, simplemente la oficialización, Exactamente. no hay ninguna novedad, ¿no? No es un trámite, básicamente ya quedó oficializado, hoy ingresó el pedido a sesiones extraordinarias que regirá desde el 23 de enero, o sea, la semana que viene, hasta fines de mes, cuando arranca el periodo de sesiones ordinarias. Hasta tanto no arranquen, no vamos a ver ninguna actividad de comisión, por más que pueden trabajar las comisiones sin dictaminar, pero van a esperar hasta que arranque para poner en marcha la comisión que estamos todos esperando, que es la de juicio político. Sí. Esto es, se conforman con las comisiones vigentes el año pasado. Exactamente, sí. Bueno, ella es María Caferata. Hola María, ¿cómo te va? Hola Pato, ¿cómo Bien, estás? María, primera pregunta, entran un montón de leyes. Con esto que está diciendo Juntos por el Cambio, de que nosotros mientras esté vigente la posibilidad de juicio político no vamos a dar quórum, digo, ¿a qué apunta tanta ley que no solo tiene que ver con la justicia, sino muchas con la economía, muchas con cuestiones ecológicas, previsionales? ¿En algún momento podrá haber alguna posibilidad de acuerdo? ¿Qué crees? Ahí un poco no tenemos dos ejes de debate para estas extraordinarias. Tenemos todo lo que va a pasar en la Comisión de Juicio Político, que efectivamente va a haber mucho movimiento, con 2 reuniones semanales que arrancan a la 1 de la tarde y siguen hasta la noche, con 35 testigos, Sí, con mucha actividad. En paralelo está la expectativa fundamentalmente del Ministerio de Economía, pero del Ejecutivo y de muchos sectores políticos que tienen la mirada puesta en iniciativas de índole más social, como puede ser la moratoria previsional, de que avancen el resto de los 26 proyectos que también están en el temario de extraordinarias. La realidad concreta es, y lo conversábamos un poco en el programa anterior, más allá de que Juntos por el Cambio ya afirmó que no va a dar quórum mientras siga el debate del juicio político a la Corte Suprema, tenemos el ojo puesto en que va a ser Provincias Unidas, que va a ser el Interbloque Federal, que también están en contra del pedido de juicio político a la Corte, pero que en principio Provincias Unidas y la izquierda habían dado quórum en las sesiones, los intentos de sesiones de diciembre, los 3 intentos de sesiones de diciembre, y que ahora no acompañan el pedido de juicio político, pero acompañarían. ¿Qué va a ser el Interbloque Federal? Que es un poco la pregunta que nos estamos haciendo en los últimos 3 años, básicamente, que es porque el que define el quórum cuando Juntos por el Cambio decide que no va a darlo por su cuenta. Con integrantes todos muy reconocidos, que me parece que es el dato, ¿no? Porque hay otros bloques que hay diputados que uno conoce poco, con bajísima aparición pública, pero acá están los representantes del socialismo santafesino, los esquiaretistas, más Randazzo, más Graciela Camaño, más el Topo Rodríguez, y no sé si me olvido de alguien, ¿no? Esos son los 3 sectores, nombres pesados, y que recordemos en que este es un año especial, es un año electoral, sabemos que los años electorales, más allá de que terminan redundando en menos actividad parlamentaria, tienden a polarizar cada una de las votaciones que ya venían polarizadas el año pasado. Ahora va a ser todavía más difícil para el Frente de Todo conseguir acuerdos frente a la mirada puesta a ver qué hace cada uno de los diputados bajo una lógica de más cercano al Frente de Todos es más cercano a Juntos por el Cambio. Fue la semana de fotos de Schiaretti, hubo 2 fotos de Schiaretti, por ejemplo, con Urtubey y con Alberto Rodríguez. Así que bueno. Que sonaba para vice de Alberto Fernández. Exactamente. ¿Se acuerdan que hubo una foto junta? Fue uno de los que no pidió el pedido, que firmó el juicio político. En un momento era como muy oficialista Alberto, efectivamente. Enseguida viene Luciana Fernández hablando de temas parlamentarios ilegales, pero antes Sebastián Adida, ¿cómo le va? ¿Qué dice, ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Adida, ¿alguna presunción de lo que viene? ¿Va a ser un mundo de acuerdos? Mirá, me parece que esta convocatoria a sesiones extraordinarias con 27 proyectos que se oficializó hoy es un poco ambicioso, ¿no? Digo, no vaya a ser cosa de que se termine traduciendo en el debate de un solo proyecto. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras de Juntos por el Cambio, sus principales voceros, y así le hicieron saber a través de un comunicado diciendo que
en la medida en que el oficialismo sostenga esta ofensiva contra la Corte Suprema, ellos no van a dar lugar a ningún tipo de debate de otros proyectos, lo cual a uno le da la pauta de que es una postura un tanto paradójica, porque ellos sostienen que la agenda judicial del oficialismo son fuegos de artificio de alguna manera para distraer a la gente cuando deberían ocuparse, la política debería ocuparse de temas más urgentes que hacen a la vida de la gente, ¿no? Que le cambian la vida realmente a la gente. Con lo cual sería interesante que Juntos por el Cambio pudiera por lo menos revisar su postura para dar lugar al debate de temas que sí le interesen. Bueno, si ya por tomaron ejemplo, la determinación... lo que mencionando. Bueno, la creación de 8 nuevas universidades nacionales, por ejemplo, es una demanda constante y de hecho se conversó en su momento con el bloque radical de evolución, que es ese desprendimiento. Sí, el tema del blanqueo a lo mejor también les importa, porque tal vez hay cambio de gobierno y vos vas a tener mayores ingresos en el 2024, efectivamente. Claro, sí, después hay temas que tienen que ver con la agenda social, con el acompañamiento a las personas con síndrome de Down. Bueno, es una agenda bastante vasta, pero hay que ver si esto se traduce en una actividad efectiva. Por lo pronto, no parecería ser que estén bajando las espumas de la confrontación, que es el escenario que estamos viendo desde fines del año pasado, cuando se adelantó un poco el escenario electoral y tuvo su correlato acá en la Cámara de Diputados, cuando no se pudieron ratificar las autoridades parlamentarias. Exactamente. Bueno, enseguida, Luciana, hablamos de una cuestión muy técnica, pero antes vamos con esto que dice Eduardo Fernández, hombre del Frente de Todos, provincia de Córdoba. A ver. Primero que hay un equilibrio de temas, fundamentalmente muchos de ellos, algunos son iniciativas del Poder Ejecutivo, pero la mayoría son temas que tienen ingreso tanto en senadores como en diputados, algunos con media sanción, que necesita la sociedad, que el Congreso debe expedirse, de referido a seguridad de tránsito, cuestiones de salud, la creación de las universidades, el plan de pago para la o llamada moratoria previsional, que hay necesidad de discutirlo y que ya incluso yo acá le he dicho, hay necesidad de avanzar, la necesidad de la complementación agroindustrial. Fíjese hoy la importancia en medio de la sequía y en medio de una situación internacional tan volátil, tanto por la guerra como por razones climáticas, la necesidad de agregar valor, que el Estado cumpla, monotributos para favorecer a algunos sectores, sobre todo ante la necesidad de que mantener los científicos, los técnicos, y que sean remunerados en las diferencias y ante la variedad de cotizaciones de dólares que hay. Es decir, hay un montón de temas urgentes para el país, ni hablar de la justicia. Y lo que pasa es que se centra y parece que todo viniera a razón del juicio político, pero en razón también muchas de las cuestiones. Si uno lee más de 400 páginas que fundamentan el pedido de juicio político, también de ahí se desprenden que algunas causas que nosotros hemos ratificado como diputados, lo que ha mandado el presidente de la Nación y los gobernadores, son fallas que se tratan también de poner en debate, y que el Poder Legislativo y no el Judicial sigue decidiendo, ¿no? Claro. Bueno, exactamente la hora 16:10, lo dicho, Luciana Fernández. Bueno, a ver, estoy mirando sesiones ordinarias, hace tanto que no hay ordinarias en este Congreso, extraordinarias, especiales, informativas y asamblea legislativa. Yo tendría algunas dudas con las informativas.
Eso cuando no hay quórum, no, pero a ver, todo suyo. A ver, vamos. ¿Cómo va, Pato? Dale. Bueno, Pato, Mary, Débora, muy buena jornada. Vamos a ver qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina respecto a los tipos de sesiones que establece el reglamento. Porque muchas veces se habla de esto, ¿no? De sesiones extraordinarias, especiales, asamblea legislativa. ¿Cuál es la diferencia técnica entre unas y otras? ¿En qué se diferencian? Vamos a explicarlo en esta placa. Bueno, las ordinarias podemos decir que son aquellas que se desarrollan en ese periodo establecido legalmente, que es entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Pero a la vez esas ordinarias pueden ser de tablas o pueden ser especiales. Y esas de tablas son cuando están establecidos el día y la hora. Por ejemplo, todos los martes a las 13 horas, como en algún momento funcionaba de esta manera la Cámara de Diputados. Y las especiales son aquellas que no respetan esos días. Por ejemplo, los miércoles a las 15 horas, ¿no? Lo que se diferencia es que una tiene un horario, un día establecido y las otras no. Y donde generalmente convoca un bloque para tratar temas que le importan. Exacto. Parece, ¿no? Sea oficialismo o oposición. Exactamente. Dale, y ahora la diferencia quizá principal entre las extraordinarias y las especiales es que las extraordinarias tienen dos componentes que las diferencia de las demás. Que por un lado las extraordinarias la convoca el Poder Ejecutivo. Claro. En cambio las especiales la convocan los propios diputados. ¿Sí? Y ambas se desarrollan en ese periodo que no está establecido entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. En eso tienen como un punto en común, pero la diferencia es que una es convocada por el presidente de la Nación y otra es convocada por quizá algún jefe de bloque. Las últimas sesiones, como sabemos, fueron convocadas por el diputado Germán Martínez, la mayoría de las sesiones. Entonces, esas eran especiales, porque tampoco se desarrollaban dentro del periodo establecido en las de tablas, dentro de un horario y un día determinado. Y las informativas están establecidas, podríamos decir, constitucionalmente, porque el artículo 101 de la Constitución Nacional dice que el jefe de gabinete de ministros tiene que concurrir una vez al mes aleatoriamente en ambas cámaras, tanto la de diputados como la del Senado, para venir a informar sobre el curso y todo lo que se está haciendo, la gestión que se está llevando adelante en el gobierno, ¿no? Claramente es algo que no se da todos los meses. Por lo general viene una vez al año el jefe de gabinete de ministros y da esta reunión informativa, esta sesión informativa en la cual va a explicar justamente el desarrollo de la gestión, que sabemos que el año pasado, no recuerdo en qué mes vino el jefe de gabinete. Juan Mansur, vino poco. Vino una sola vez a la Cámara de Diputados y una sola vez al Senado, me parece. Exactamente. ¿Dos al Senado no vino? No, pero uno y uno. Pero legalmente la Constitución dice que debería concurrir una vez al mes alternando las cámaras. Un mes en diputados, un mes en Senado. Pero bueno, lo cierto es que en la práctica por lo general se da que viene una sola vez en diputados y una sola vez en el Senado. Y eso es lo que caracteriza a las sesiones informativas. Y la Asamblea Legislativa, ¿en qué se diferencia de las demás? Que son en las cuales se reúnen diputados y senadores para determinadas cuestiones. Por ejemplo, cada 1 de marzo para hacer la apertura del inicio de las sesiones extraordinarias, que sabemos que concurre el presidente de la Nación y también están los representantes del Senado y de diputados en esa asamblea legislativa. Y también se puede dar en una situación en la cual, por ejemplo, venga algún mandatario extranjero, eso dice el reglamento, cuando viene algún mandatario extranjero también se reúne esa asamblea legislativa entre diputados y senadores. La diferencia o el punto más importante de lo que distingue a las sesiones tiene que ver con el momento en el cual se dé. Como vemos, si es dentro de ese periodo ordinario, estaríamos hablando de sesiones ordinarias, si es que está establecido el día y la hora, y si se dan fuera de ese marco, digamos, de fecha, ¿no? Entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, estaríamos fuera de ese periodo ordinario, estaríamos hablando de extraordinarias, especiales, informativas o de asamblea legislativa. Impecable. Luciana Fernández, la clase del día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Seguimos con Sebastián Adida, pero yo quiero hacer una pregunta a los tres, a Adida, a Caferata y a Durieta, que es la siguiente. La verdad que parecía hasta hace unos días, decían qué sentido tenía que el oficialismo insistiera tanto con el tema del juicio político, porque está claro, a la par que obviamente, ya voy con Jutrovic, sí. Está claro a la vez que se va a paralizar la posibilidad de avanzar con otros proyectos. Por ejemplo, el proyecto que tiene que ver con el blanqueo. Lo que pregunto es lo siguiente. Imagínate que el gobierno el oficialismo corre el tema juicio político. ¿Conseguiría quórum igual? Eso es lo que yo creo que la verdad, si no te lo dieron en diciembre,
prestarían quórum ahora o el gobierno avanza también con el juicio político porque sabe que en contra o en frente va a recibir siempre un rechazo notorio? Ese es el argumento que han desde el oficialismo para decir avanzamos con el juicio político, pues ya venía todo roto desde en diciembre. No olvidemos que tuvimos 3 intentos de sesiones que fracasaron. Entonces es como Claro. no va a haber grandes cambios. Pero lo cierto es que siempre es responsabilidad del oficialismo reunir el quórum. Totalmente. Siempre. Entonces queda en manos del oficialismo O lograr facilitar la cosa o no. negociar con Claro. la oposición, con Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, la izquierda, lo que fuera. Hay proyectos que la izquierda te lo acompañaría, que Sí. Interbloque Federal. Lo que te pasa es que Interbloque Federal te dice, hasta que ustedes no resuelvan sus problemas con Juntos por el Cambio, nosotros no nos vamos a prestar a un nuevo escándalo. Entonces hay que trabajar mucho en tender otra vez esos puentes. Se ve que se Y me prefirió parece por que la no, otra me vía. parece que hay poco diálogo, me parece, ¿no? Sí, en principio va a ser seguramente esta semana. Fueron 2 semanas muy intensas de terminar el proyecto de pedido de juicio político, con reuniones que estuvieron enfocadas fundamentalmente en este tema, y esta semana la bancada oficialista va a empezar a acercarse con los diferentes presidentes del bloque de la oposición, con los presidentes de las diferentes comisiones que van a estar tratando los temas que se incluyen en extraordinarias. Pero también en simultáneo, más allá de si esto lo hizo, el Frente de Todos lo hace porque pensaba que no tenía otra alternativa de conseguir el quórum, también convengamos que hay un sector del Frente de Todos que considera que esto es una prioridad. Sí, totalmente. No es simplemente que lo hacemos porque de todas maneras Sí. el resto de los otros proyectos no los vamos a tratar, que tampoco es cierto. Hay algunos sectores del Frente de Todos que todavía consideran que se puede irse acercando con algunos diputados y diputadas de otros bloques de la oposición. Hay más optimistas que incluso piensan hablar y acercarse con sectores de Juntos por el Cambio, pero la realidad concreta es que hay un sector del Frente de Todos que cree que las diferentes sectores de la justicia llegaron a determinado punto, que hay que responder de alguna manera. Lo inscribimos en lo que fue el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, de hay que empezar a hacerse cargo, hay que empezar a responder, y una de las decisiones que se tomó fue precisamente avanzar con el pedido de destitución, que convengamos que el no tener los 2/3 es irrelevante para la discusión que se está dando, que es exponer a los jueces de la Corte Suprema en un ámbito televisado que será cada diputado TV. Y que además está claro que me parece que percibió el oficialismo que es una cuestión que a la oposición o a Juntos por el Cambio le incomoda debatir, me parece. Me parece que han visto que no les gusta Juntos por el Cambio airear esto, me parece. Para mí le resuelve las diferencias a Juntos por el Cambio. Yo creo que también. Tienes razón. Si hay un tema donde aglutinás a todos Juntos por el Cambio, es en lo judicial. Te evitas que se pongan a discutir universidades públicas sí o no, moratoria sí o no, eso por un lado. Y por otro lado, van con este discurso de avanzar contra la República, la justicia. Para mí, ganan los dos con esto. Claro. El que no gana es el que se vea expuesto en la comisión. Vamos a ver eso, hasta dónde puede llegar la comisión. Bueno, enseguida una del señor Adida, pero ahora Carolina Jutrovic. A ver, por favor. Me parece que hay un pedido, por supuesto, del presidente de incluir esta cierta cantidad de temas que bueno, incluyen algunos de los que nos habían quedado pendientes de la sesión pasada, de las sesiones estas que fracasaron por la falta de quórum, pero ahora incluyen, por supuesto, los temas que están en la más alta exposición mediática estos últimos días, que tienen que ver con el juicio a la Corte, y algunos otros que nos habían quedado pendientes, como son temas económicos que, bueno, tienen que ver con la agenda del Ministerio de Economía, ¿no? Ahí vi el tema de la ley agroindustrial, entre otros, algunos temas de salud. Así que, bueno, es una apuesta o un pedido del presidente de que tratemos de poner en movimiento la Cámara de Diputados, que es lo que no logramos prácticamente en los últimos 2 meses, donde estuvo bastante complicado el hecho de poder llegar a acuerdos y poder, por supuesto, tener los consensos necesarios para llevar temas que en las comisiones y en la charla, digamos, individual o en la charla chica de las comisiones había consenso, pero luego, por esta cuestión que yo, bueno, es mi opinión, por supuesto, lo he planteado un par de veces, tiene que ver con algunas actitudes extorsivas que tuvo Juntos por el Cambio al momento de poder, llegar a consolidar
el temario, digamos, dentro de una sesión y poder tener ese quórum, ¿no? Tuvo que ver con el famoso tema del Consejo de la Magistratura, que también es un tema que está formando parte del temario de extraordinarias. Así que bueno, ya preparándonos para estar allá en las próximas semanas, porque en función de los temas que están planteados hay mucho trabajo para hacer en las diferentes comisiones. Bueno, exactamente la hora 16:20. Estamos en la segunda edición. Adida, a ver, ¿usted qué cree, Adida? Enseguida vamos con las placas de los 27 temas, pero ¿cree que habrá en algún momento espacio para un acuerdo, Adida, entre oficialistas y opositores, o lo ves complicado? Puede haber una endija de posible entendimiento en la medida en que Juntos por el Cambio decida dejar a un lado un poco esta lógica electoral de posicionarse en una postura de confrontación y de hostilidad permanente hacia el oficialismo y haga lugar a esta idea de que, bueno, hay que producir legislativamente para dar respuestas a la sociedad. Si se impone esa lógica, puede llegar a haber un atisbo de posible diálogo entre el oficialismo y la oposición para ponerse de acuerdo en torno a una agenda de consenso, porque dentro de los 27 proyectos hay muchos que son común denominador, que probablemente pueda unificar los intereses tanto del oficialismo como de distintos sectores de la oposición. Es cuestión de dejar los egos, las vanidades y los intereses más partidarios de lado. Eso es un tiempo que lo venimos escuchando acá, ¿no? Sí. En año electoral, exactamente, claro. Lado, no sé. Claro, no, Sí. claro. Si ya era difícil el año pasado, también hay una realidad, lo que vos decís, hay que dar cuenta a la sociedad, hay que te sostener algunos tres bloques de frente de todos. ¿Cuánto tiempo más vas a estar diciendo a la gente que seguís paralizando el Congreso? Y esto no se lo habla solamente a Juntos por el Cambio, también es un mensaje al resto de los bloques de la oposición. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin sesionar cuando sabemos que la actividad de la Cámara de Diputados el año pasado fue mucho menor a la que suele ser para años no electorales? Entonces, hay una cuestión de imagen pública que puede tener el Congreso de la Nación frente a una continua parálisis, incluso en un año electoral. Porque... Y a mí me resulta bastante llamativa la postura de sectores intermedios como el Interbloque Federal, que se excusa bajo el argumento de que no me voy a prestar el juego de un escándalo entre los dos sectores de la grieta. Claro, pero hubo muchísimas coyunturas, un montón de momentos donde hubo acuerdos donde el sector de la oposición más dura no dio quórum, no quiso prestarse a la convocatoria de una sesión, pero entre el oficialismo y los sectores intermedios pudieron consensuar una agenda y sesionar en detrimento de los intereses de los otros sectores. Lo que pasa es que parece raro que haya algún margen para un acuerdo en el Congreso cuando no hay la mínima posibilidad en los partidos políticos. Digo, ¿quién se va a animar en el Congreso a decir, che, ustedes quieren boleta única? Está bien, yo te doy boleta única, pero vos dame alguna cuestión que para mí sea importantísima. Digo, si vos tenés a los principales referentes de dos lados militando la grieta, porque en términos electorales te conviene, es muy raro, casi imposible que haya espacio para acuerdos acá. Y esto que vos decís, que yo coincido con vos, María, que hay poca actividad, digo, esto me parece que incluso puede seguir más allá del 2023. Porque la cuestión está como muy pareja en términos, ¿no? En términos parlamentarios. Es boleta única, o ley de alquileres, o ley de humedales, o compra argentina. Hay otros proyectos donde no hay objeciones o reparos fundamentales. Se puede pulir o ir al detalle, tratar de hilar fino en cuestiones de la redacción. Temas de salud, por ejemplo. Pero ahí temas de salud, se terminan acabando las excusas para que no haya un posible diálogo para reactivar. Yo creo que cuando arranque la campaña y tengan contacto con la gente, hay que ver hasta qué punto a la gente le interesa más la moratoria, las universidades públicas o algunos los proyectos de salud que el juicio de la Corte Suprema. Ahí se dan cuenta quizás que la realidad, las preocupaciones de la gente pasan por otro lado y se da marcha atrás. Es que ese es buscar el voto que está en el medio, ¿no? Porque digo, me parece que el militante del Frente de Todos te dice no quiero ningún acuerdo, el militante de Juntos por el Cambio no quiero saber nada. Ahora tenés ahí una situación flotante de un 30, 40% de gente que dice, mirá, resolverme alguna cuestión. Pero aparte, puntualmente, el pedido de juicio político tiene una vida útil muy corta. Va a tratarse de 2 meses. Que va a ser cuando no tiene el número. Y chau Congreso. Ese es el problema. Empieza en las elecciones a nivel provincial, están todas desde ya está, desde abril tenés la elección. Ya en Río Negro y Neuquén tenés en abril.
y hay una antes. Sí, la Pampa. Bueno, no se deberían apurar tanto en Río Negro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que esperen un poco. No se puede ir a votar. No, mentira. ¿Vos seguís votando? No, la primera es en La Pampa, que es el 12 de febrero. Claro. ¿A febrero? Sí, sí, Ya sí, directo, mucho o sea, más lo acá. tenemos acá. Un mes. Fecha histórica, es mi directamente. cumpleaños. Sí. Ah, Sí. bien. Bueno, lo vas a festejar cubriendo Sí. la paz en La Pampa. Exactamente, sí. Bueno, a ver, vamos con las placas y las 27 leyes que se intentarán votar. Recordamos que las extraordinarias del año pasado tuvieron un resultado más bien Nulo. pobre, exactamente. Así que habrá que ver. Temas judiciales, ahí está el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte. Primera cuestión. Después, tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación. Una de las Rafecas, sorpresas. Una de las sorpresas del temario, finalmente el pliego de Rafecas, que está hace 3 años ahí quietito Mensaje. esperando que lo traten. Mensaje para... Ese es el único Durmiendo el proyecto sueño de los que lo ves justos. y decís, este es de Alberto. Es un mensaje para Cristina. Exactamente. Que lo tiene ahí, pues todos sabemos que proyectos avanzan o no de acuerdo a los intereses de la vicepresidenta. A ver, ¿qué te dicen desde parte del kirchnerismo en el Senado? ¿Cómo lo vamos a tratar si no tenemos los 2 tercios para Sí lo tratarlo? tienen. Luis Naidenhoff, cuando era presidente del Interbloque, él decía abiertamente, Ellos yo te lo dicen, voto. no tenemos hoy en día los 2 tercios para No lo aprobar tienen en el ningún propio pliego. oficialismo. Y ahí vos ves en este contexto a Juntos por el Cambio Claro, acompañando votándolo. el Pero si es procurador del urgente, Frente de pero Todos. si es urgente, hace 3 años que es urgente el tema, Sí. ¿por qué lo ponen ahora? Eduardo Digo, Casal está desde el 2017. Bueno, por eso, Va desde- muchísimo... Por eso te digo, se supone que en extraordinarias van los temas urgentes. Era urgente el tema porque no lo trataron hace 3 años. Se la pasan pegándole a Casal. No tratan el pliego de Rafecas. ¿Por qué no lo tratan? Porque no tienen los votos de la oposición o del oficialismo. Bueno, Siempre es un fue mensaje raro, para Cristina. siempre fue raro, digo, en lo que es la cuestión judicial, siempre hubo en el oficialismo temas que eran difíciles de explicar. Que no hubiese este consenso, porque ponele que Cristina Fernández haya dicho, mira, Rafecas no es de mi intención o de mi predilección, lo pueden haber acordado antes, y si no, buscar otro Acá tercer se apellido. pone otro. Y la otra cuestión que siempre costó entender era por qué no aparecía un apellido para Para la Hayton de Corte. Nolasco, por ejemplo, ¿no? Exacto. Uno. Pero después ¿Eh? quieren llevar la corte primero a 25, bueno, después lo bajamos a 15 para sumar a Beretilnet. Nunca explicaron por qué 15 es mejor que 25 y nunca nombraron el quinto por qué iban a nombrar a 11 más a sabiendas de que en diputados jamás iban a estar los votos. Bueno, eso fue una respuesta política al fallo de la Corte, Obviamente, de la por eso reforma son del todos Consejo de Magistratura. mensajes, Sí. Obviamente, son todos mensajes que se llaman Alberto, Cristina, Cristina, la corte, no. Es todo así. Bueno, es Pero diferente. vos decís que yo no sabía que había proyectos- diferencia, no ¿En sabía. qué sentido? Entre los dos, decía yo. No, sí. Ah. Sí, sí. No, pero puntualmente la reforma del Consejo de la Magistratura hubo unos meses el año pasado que se habló durante el debate en comisión, me acuerdo, la posibilidad de conseguir que Graciela Camaño le realizara Claro. algunas modificaciones al texto que venía del Sí, Senado sí. y volviese al Senado, Mm, mm. de modificar algunas de las cuestiones para conseguir acompañamiento del interbloque federal. Hubo esas Sí, 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 charlas. sí. Después Sí. todo terminó en la lógica que tuvimos la segunda mitad del año, era Ella imposible también, tocar un tema había otro judicial. rol también de Graciela en el tema alquileres, acuérdense, en su momento también buscaba algún Pero principio de si acuerdo. mal no recuerdo, Camaño planteaba que tenía que haber en el Consejo de la Magistratura algún integrante de la Corte Que Suprema, no, que el presidente. exactamente presidente. era eso. Y No que vaya necesariamente en la anotando y demás, presidencia. exacto. Porque el proyecto del oficialismo, recordemos que recorta 3 integrantes de los 20 actuales. Ujú. Los 20 actuales en realidad tienen que ver con una legislación que resucitó la Corte Suprema con un polémico fallo. Una ley que había sido declarada inconstitucional, perdón. Sí. Bueno, recorta 3 integrantes y elimina también las segundas minorías. Y bueno, y le quita a la Corte Suprema la presidencia de este órgano encargado de la selección y remoción de los jueces. A ver, hay más placas. Vemos entonces los proyectos, si no las estamos mirando cuando las tengamos listas. Temas ecológicos, proyecto de ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Laguna El Palmar. El proyecto de creación del área marina protegida Bentónica Agujero Azul. Bueno, Esto ese en es el un tema- Senado, ¿no? Sí, este va al Senado, que es el proyecto que viene impulsando... Agujero Azul. Agujero Azul, Que Graciela puso Graciela Camaño. con un enorme lío. Esto no sé cómo lo puede zanjar con Juntos por el Cambio, porque había un enorme lío
con Mariana Zubik, porque Sí, sí. la crítica era que no había pasado por la comisión respectiva, sino que había pasado por legislación general. Pero en el Y Senado. se cruzaron las dos, claro. Pero el No, Senado e todo incluso sirve como un poco guiño a Graciela Camaño de haber incorporado en el temario de Totalmente. extraordinarias tu proyecto. Me parece Exactamente, un poco exactamente. En ese sentido. Bueno, a ver, vamos a el móvil entonces. Bueno, exactamente 4:30 de la tarde, Lourdes López. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, saludar por supuesto a todo el equipo allí en piso de la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, es muy importante, ¿no?, empezar a rever cuáles son los temas de agenda, los temas en estas sesiones extraordinarias, un temario bastante extenso y que por supuesto incluye algunas cuestiones que tienen que ver con lo medioambiental, con lo ecológico. Esto que ustedes mencionaban, ¿no?, la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar en la provincia de Chaco, teniendo en cuenta la flora y fauna importantísima que la misma contiene. Está a 54 kilómetros de la ciudad de Resistencia, por lo tanto es un lugar que es muy visitado, que es realmente muy cuidado y muy preservado, pero obviamente que se está esperando que se lo pueda... se le pueda dar la entidad de la importancia que este necesita en materia de preservación, cuidado, impacto medioambiental con el mismo. Ya tiene lo que es el dictamen en Senado, ahora sí aparece en lo que es el temario de extraordinarias para los diputados, pensando también que ya tuvo el paso en legislación general, la comisión que es presidida por el diputado Lucas Godoy, y que el anterior 20 de diciembre, no sé si recuerdan que fue suspendida la Comisión de Recursos Naturales, donde se esperaba que tuviera dictamen en esta comisión que es presidida precisamente por el diputado Leonardo Grosso. Fue suspendida, por lo tanto el dictamen en esa comisión para la creación del Parque Nacional El Palmar fue suspendida y bueno, ahora queda en tratamiento para lo que sean las próximas sesiones extraordinarias. Esta era la segunda competencia y la última que le quedaba a este proyecto. Pero hablando de agujero azul, había mucha controversia, mucho ida y vuelta. Este proyecto que es impulsado por la diputada Graciela Camaño, ustedes lo mencionaban también. Había algo que representaba todo lo que es el área protegida, que acá me voy a guiar precisamente por los números y por el espacio marítimo. En este caso es un área y una superficie que abarca 164.000 kilómetros cuadrados, lindero a la zona económica exclusiva, donde yacen precisamente los restos del submarino Ara San Juan. Por eso también la preservación y el cuidado de este espacio. Esta área marina bentónica, agujero azul, sería la primera área marina creada en la plataforma continental argentina, más allá de las 200 millas marinas exclusivas. Pero el debate estaba con Mariana Zubik, precisamente con la diputada, que decía de alguna forma se reclamaba este espacio, pero no se hablaba de temas vinculados a la soberanía o que por ahí impulsaban mucho lo que era el lobby pesquero y demás, entendiendo también toda la situación compleja y crítica, ¿no?, que se está viviendo en materia de pesca y productividad en esa zona, en el mar argentino, que bueno, es explotado ilegalmente y que por lo tanto bueno, se está exigiendo una protección y un resguardo de este área bentónica que es el agujero azul, que ya tuvo la media sanción allá por el 5 de julio en una de las sesiones en diputados. Ahora sí aparece en el temario porque se espera que sea tratado en el Senado. O sea que si hablamos del Palmar, ya tuvo su tratamiento en Senado, se espera que sea tratado en diputados, y por el lado del agujero azul, el área bentónica, se espera que sea tratado en el Senado, ya que ya tuvo la media sanción en diputados. Así que, bueno, esto es como para contextualizar un poco cómo se está viviendo la agenda medioambiental, pero tenemos las palabras del ministro Juan Cabandier cuando llegó a la Casa Parlamentaria hace algunos meses, donde dio algunas explicaciones sobre lo que tiene que ver con ley de humedales, que es otra de las grandes sorpresas de por qué no está en el temario de extraordinarias. Es algo que ha quedado pendiente. Escuchamos la palabra del ministro. En cuanto a la política de cambio climático, ustedes saben que es una agenda internacional, es una agenda que nuestra nación, nuestro país se compromete ante el mundo, ante Naciones Unidas, ante la Comisión Marco de Cambio Climático, a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, asumir compromisos de adaptación, de mitigación, poner metas. Y la verdad es que la última contribución determinada ante organismos internacionales vinculados al cambio climático
indica que Argentina se compromete para el 2030 a reducir un 27,7 menos, o limitar, no reducir, limitar, en relación a la presentación que hizo el Estado Nacional en el 2016. Y eso es una meta que tiene un cumplimiento que al mismo tiempo estamos llevando a cabo en una mesa de trabajo con las provincias y en un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, porque verdaderamente si de no cumplir esas metas tendríamos serios problemas para adelante pensando en nuestra producción, en nuestro desarrollo. Principalmente eso nos impediría acceso a crédito, segundo, nos quitaría liderazgo y tercero, obviamente, las consecuencias ambientales que todos conocemos. Vinculado también a esta agenda de cambio climático está lo que nosotros, nuestra responsabilidad y lo que nosotros tenemos que hacer. Además de las emisiones, también tenemos que pensar en la captación de esas emisiones, la captación de carbono, que eso sea a partir de preservar, cuidar nuestros bosques nativos. Tenemos una ley de bosques, la 26331, que data del año 2009, que ha sido importante porque ha reducido la cantidad de deforestación anual, pero no alcanza, y tenemos que ser más proactivos en términos de conservar nuestros bosques nativos, nuestras ecorregiones, las 7 ecorregiones de bosques nativos que tenemos. Y es por eso que podemos decir que si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y también al próximo año, que es la discusión de este encuentro, hemos multiplicado por 10 los fondos de bosques, de la ley de bosques, es el 0,3% que establece la ley. No es lo suficiente, porque no llegamos al 0,3%. Pero es cierto que hemos multiplicado por 10 lo presupuestado en la ley de bosques y que se le transfirió a las provincias. De hecho, ejercicios 16 o 17, la transferencia fue 0 a las provincias para la protección de sus bosques nativos. Bueno, Lourdes, diga. Bueno. Ahí estaba, bueno, un poco de lo que habíamos hablado, bosques nativos, una de las columnas de esta ecoagenda también, que si quieren en alguna de estos días o en esta semana las vamos a volver a revisar, a ver de qué se trata precisamente las categorías de bosques, bueno, en cuanto a preservación y a cuidado de los mismos y estas 7 ecorregiones también que existen de bosques. Pero es muy importante decir que ya entonces, para repasar y reiterar este proyecto del área protegida, el área del agujero azul, estamos hablando de un espacio que tuvo 127, un proyecto que tuvo 127 votos a favor, tuvo 2 en contra y una abstención, y el apoyo del Frente de Todos, del Interbloque Federal, de Provincias Unidas y en este caso de la izquierda. Obviamente Juntos por el Cambio tuvo su rechazo por las razones que recién les comentábamos, y además es un tema importante porque puede ser una zona que es reconocida, al país por la Comisión de Límites de la ONU en 2016, tras 7 años de gestión. Esto permite al país exportar también, hablando de lo que es materia productiva y todo el trabajo que se hace en cuanto a pesca, explorar el lecho marino y el subsuelo también de esta porción del mar, pero no las columnas de agua. Estos son algunos detalles, algunos datos que han quedado pendientes para un proyecto que se va directo al Senado, y por otro lado esperamos, por supuesto, el tratamiento en comisiones, en recursos naturales y conservación del ambiente humano para la creación del Parque Laguna del Palmar y también para todo lo que es la zona de la reserva ecológica. Es un lugar que está ahí muy cerca de lo que es el río Paraguay, por lo tanto se espera el tratamiento lo más pronto posible en comisión para que se pueda trabajar en el recinto de los diputados. Y una alegría también, una buena, es que de a poquito empieza a subir la cota del río Paraná, pensando en todas las pérdidas que se están dando en materia productiva por la baja de 1 metro de la cota del río Paraná. Por lo tanto, debido a las lluvias en lo que es la zona de cataratas y todo lo que es cataratas del Iguazú precisamente, se han abierto las compuertas, y esto permite también que pueda empezar a subir y aumentar el nivel del río para de esta forma también abastecer y llevar el agua, ¿no?, a los diferentes espacios que se abastecen del río Paraná.
Muy bien, gracias Lourdes. Hasta cualquier momento. Enseguida volvemos al tema judicial, pero antes, brevemente, una cuestión a la cual hacía referencia Lourdes, que decía que por qué no está el tema vinculado a todo lo que se refiere a la cuestión de los humedales. Y me parece que tiene que ver con que no hay acuerdo en el propio oficialismo, por eso no la mandan, ¿no? Digo, por un lado tenés los gobernadores que dijeron que no, y por otro lado tenías a el sector que impulsaba el proyecto que terminó sin consenso dentro del propio oficialismo, ¿no? No, hubo un dictamen de la oposición, de también, por el Cambio, que logró consenso, pero en realidad no terminó de convencer ni siquiera a los propios integrantes de la coalición opositora. Por eso, si bien consiguieron un dictamen de mayoría, tengo entendido que el opositor había sido el que se impuso como dictamen de mayoría, tampoco lograba convencer del todo y como que hay una situación de paridad de fuerzas entre oficialismo y oposición y ninguna es como que le da el cuero o digamos, quiere correr el riesgo de tener una derrota muy sonora en el recinto. Con lo cual hay una situación de neutralización entre unos por y eso otros. Digo, esa es la explicación de por qué no se trata humedal. Algo similar a la ley de alquileres. Totalmente. Que tenés 3 dictámenes, posibilidad de que Juntos por el Cambio y Provincias Unidas, Interbloque Federal, acuerden un texto conjunto. Entonces, por eso el oficialismo no lo lleva al recinto, porque sabe que puede perder y se imponga un proyecto que va... Sí, la diferencia es que Alquileres se lo impusieron, si no me equivoco, al oficialismo. ¿No te acordás que había una decisión? Fue un tema de campaña. En el tema de humedales, se metió solo el oficialismo. Un sector del también emplazaron el tratamiento en comisión. ¿Humedales también? Sí, fue Esteves, el Partido Socialista, que una estrategia coordinada entre Leonardo Grosso y, como dice María, también con el socialismo. Pero se olvidaron de hablar con los gobernadores, ¿no? Claro, exactamente. Eso era lo raro, pero bueno. A ver, ¿qué más hay en materia de agenda judicial? Recordamos, la gran cuestión en extraordinarias es el juicio político a la Corte. Ahí está, a ver, proyecto de ley de modificación a fin de ampliar el número de integrantes de la Corte. Sobre esto, digamos que lo estuve leyendo al doctor Andrés Gil Domínguez, que estuvo en aquella comisión en el Senado que investigaba la posibilidad de ampliar la Corte, y no estaba cómodo Gil Domínguez, dice que se había enterado por los diarios de la convocatoria al debate por el juicio político. Andrés Gil Domínguez. Sí, es el proyecto que impulsaron, creo que 16 gobernadores del Frente de Todos, que finalmente, para sumar los votos, no nos olvidemos que ahí los Rodríguez entre sí tenían una diferencia. Por eso no se podían garantizar los votos desde el oficialismo, y bueno, se tuvo que, en el recinto, cambiar la esencia del proyecto de ley, porque el proyecto de ley original planteaba un juez por provincia. Y ahora, como son 15, es por regiones y uno por la nación. Exactamente. A ver, tenemos más. El otro proyecto de ley tendiente a modificar la ley del Consejo de la Magistratura. Esto es lo que, bueno, como no se pudo tratar, intervino el presidente de la Corte, Rosati, de la cuestión de todo el drama judicial del último par de años, que hacer con el Consejo de la Magistratura. Y de vuelta, era un proyecto que fue forzado a tener tratamiento en el Congreso a raíz de la declaración de la inconstitucionalidad de la ley que se había sancionado en el 2006, que como no se termina pudiendo sancionar una nueva ley en el plazo de 120 días, creo que había dado la Corte, se termina retrotrayendo a una ley que había sido derogada. No importa, o sea, me acuerdo que en su momento... Me parece que dijo 6 meses, ¿eh? 6 meses, ¿cuánto? 180, 6 por 300. Yo también, esa cosa de 120, pero es por los segundos. Bueno, está bien. Yo digo, para mí siempre fueron... Pero bueno, era por los segundos. Pero me acuerdo que la que dijo, 180 días es imposible, fue Graciela Camaño en su momento. Graciela Camaño fue muy crítica en su momento respecto a cómo la Corte lidió con todo el tema del Consejo de la Magistratura, y por eso se abrió una pequeña endija para poder ver si se podía reformar el proyecto que había surgido. Era del Ejecutivo, pero todavía tenía la media sanción en el Senado para poder tener una composición del Consejo de la Magistratura que no implicase que el presidente de la Corte Suprema fuera el presidente del Consejo de la Magistratura. Ahí estaba un poco la discusión y vos hablabas con diputados y diputadas del Frente de Todos y no tenía ningún problema en hacer las reformas suficientes con tal de que, bueno, eso no terminara quedando en manos de, digamos, con nombre de apellido, Horacio Rosati. Exactamente, claro. Es más, yo creo que no acompaña a Lorenzetti, me parece,
la declaración de inconstitucionalidad de la ley, me parece en su momento. Sí. De hecho, algunos desde Juntos por el Cambio te dicen, ojo con Lorenzetti en el pedido de juicio político. Por eso digo, Ojo, puede estar negociando, y uno de los temas tiene que ver con que no acompañó ese fallo. Bueno, porque las causales del pedido de juicio político son muchísimas y cada una afecta a figuras diferentes. Por ejemplo, el fallo de la coparticipación es a Maqueda. Es también perdón, esa administración de los bienes. Esas 4 jueces, exactamente. Después, estas incorporaciones que se hicieron a último momento, que no estaban en el proyecto original de los gobernadores y el Ejecutivo, que fue incorporar lo del fallo del 2x1 para crímenes de lesa humanidad y el caso de las irregularidades, la obra social del Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso del 2x1 solamente es Rosenkrantz. Claro, totalmente. Ahí el pedido de juicio político, que es basado en el proyecto que había publicado Siley en el 2020, porque Rosati se desdice ¿cómo que pasó? El famoso caso Muiña, que a través de la Corte Suprema falla a favor de darle un beneficio del 2x1 a una persona condenada por delitos de lesa humanidad, genera una repercusión muy importante de parte de la sociedad de repudio. El Congreso termina sancionando una ley diciendo que no se puede estos beneficios. Y hay una marcha muy importante. Por eso, a raíz de esta marcha y la resistencia y el repudio generalizado que generó, la marcha de los pañuelos, y la Corte Suprema vuelve a fallar en este sentido, y el único que se mantiene es Rosenkrantz, y por eso Vanessa Siley en el 2020 avanza con el pedido de juicio político, y es uno de los muchos fundamentos que se terminan sumando en las 410 hojas del pedido de juicio político que se presentó en la Cámara de Diputados. Sí. Que yo creo, a lo mejor me equivoco de medio a medio, yo creo que no es menor el rol de Lago Escondido y la publicación de los chats. ¿Cómo me mira? No, que de hecho están puestos en el pedido, porque sacó afuera toda la inmundicia de ese entramado de relaciones porque mafiosas. hasta ahí todos eran tropiezos para el oficialismo, ¿no? Todos eran tropiezos. Y ahora cuando se vio esto dijeron, bueno, tiene un elemento contundente para mostrar a la sociedad, si bien no constituye prueba judicial. No sé cuánto cambia la sociedad, pero el sector medios incomoda todo esto. Claro. Sí, en realidad se trata de instalar. De todas formas aclaran, esto se desconoce el origen, le corresponderá a la justicia investigar el origen de estas secuencias, pero ellos la dan por cierta. Claro, totalmente. A ver, en el listado de 35 testigos hay peritos que están directamente con el objetivo, los pusieron ahí para que hagan y periten precisamente si el origen de esos mensajes es verídico. Sí, de todos modos, desde Juntos por el Cambio dicen que esos mensajes fueron hackeados, con lo cual no están desconociendo la existencia de esos mensajes. Ellos, en todo caso, lo que están diciendo es que hubo una edición, hubo una manipulación de forma tal de presentarlo, esos mensajes fuera de contexto o, distorsionándolos. Y hay otra cuestión, que esto es periodístico, no es legal, no lo puedo sostener legalmente, pero somos contestes, está claro que este tipo de filtraciones, la verdad, para el periodismo se dan por ciertas siempre. Es el tema tal cual. Sí, desde Wikileaks. Exactamente. Hasta acá tenemos un montón de casos. El tema es que depende a quién le pega. Exactamente. Las usamos más, menos, ponemos más exactamente, pero se lo da por cierto y la sociedad las da por cierto. Es como cuando una fuente te dice algo en off y vos lo contás como es. Totalmente. Así. Esto sería, obviamente pone sobre la mesa, tenemos que discutir qué hacemos con las filtraciones, hasta qué punto es legal o no, pero evidentemente es un mecanismo herramienta que llegó para quedarse y totalmente. Hay que ver. Y de hecho, como no son legales las escuchas y demás, el propio oficialismo cita el penoso antecedente del memorándum con Irán. Exactamente, y Timerman. Exactamente. Hay más, proyectos de leyes, temas judiciales, proyecto de ley de modificación al fin de ampliar el número de integrantes de la Corte. Proyecto de ley tendiente a modificar la ley del Consejo de la Magistratura, tratamiento de otros acuerdos requeridos al Honorable Senado de la Nación. Temas económicos, proyecto de ley de promoción y fomento de la innovación tecnológica. ¿Este tenía algún otro nombre durante el año? No, este no es el agrobioindustria, este es otro. Tampoco este es el de la factura tecnológica, tampoco. No, este es otro. Hay muchos con la palabra innovación tecnológica. Hay muchos de economía también que están ahí frenados. Por eso la duda es, ¿por qué no facilitar, allanar el camino para que avancen los proyectos económicos, el de agrobioindustria
que Massa desde el día que asumió como ministro de Economía lo viene pidiendo. ¿Y vos eso eso que vos te preguntás retóricamente, sería para la oposición o para el oficialismo o para ambos? ¿O para los bloques del medio? Para todos. Mira, el de agrobioindustria ya está acordado con Juntos por el Cambio. No olvidemos que la comisión la preside Burjaile, de la Agricultura. Se llevó un texto consensuado, está listo para dictaminar y llevar al recinto. Bueno, pero convengamos que el 21 de diciembre pasado también supuestamente había consenso en torno al temario, que eran las nuevas universidades nacionales, la moratoria. Pero pasó lo del Consejo de la Magistratura. Pero todavía no había ocurrido lo de la presentación, lo de la iniciativa del oficialismo para llevar a juicio político a la Corte Suprema. No estaba ese tema en el medio metiendo la cola y sin embargo la oposición boicoteó esa sesión y terminó truncándose. Pero ahí la excusa algo les he leído a María y a Débora, digo, porque pregunto, ¿por qué le va a facilitar la oposición en algo a el oficialismo en tiempos de campaña y donde el beneficiado sería un eventual candidato contra de ellos? Bueno, la respuesta más clara es porque el trabajo del legislador es legislar. Claro. Y que muchos de esos proyectos son suyos. Sí. Y porque, a ver, lo decimos también, es cierto, dentro de Juntos por el Cambio, que no es muy variopinto y muy heterogéneo, no todos están de acuerdo con esta estrategia. Sabemos que en su momento, en diciembre, hubo un sector de Evolución que tenía interés en dar quórum. Incluso había unos sectores de Juntos por el Cambio que estaban de acuerdo con sancionar muchas de esos proyectos de ley. El tema es que la lógica que se estuvo dando en el último año entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio de polarización y de que terminan ganando los sectores más duros. Claro. Entonces la estrategia lo terminan definiendo los sectores más duros. Y acercarte al oficialismo, si te acercás al oficialismo, hay riesgo de cisma en tu propio espacio también. Claro. Sí. Es que la grieta... Sí, o quedás deslegitimado y te hacen un lado. Claro, no te lo van a perdonar. Es lo que yo planteaba cuando se veía el tema de... por ejemplo, de Evolución. Claro, ante el riesgo es muy difícil para Evolución que te facilite el voto en las universidades cuando hay gente como Martín Tetaz y otros. ¿Cómo quedan dentro de Jacobiti, está Martín Tetaz, mucha gente vinculada a lo académico. Sí, claro. Carla Carrizo también. Pero ahí el oficialismo solo le facilitó el tema a Juntos por el Cambio cuando le dijo, bueno, tratamos la ley de alquileres. Juntos por el Cambio no tenía los 116 diputados acá, entonces dijo, si aceptamos, gana el dictamen, porque esto es así, ganar o perder, ¿viste? No hay punto medio. Va a ganar el dictamen del oficialismo. Entonces, listo, nadie baja porque si arranca la sesión nos sacan ellos la ley de alquiler. Entonces terminaron de facilitarle las cosas a Evolución que no sabía si dar o no quórum. Sí, es así. Sí, Evolución ya había definido que no iba a dar quórum, por eso le sugirieron lo de la ley de alquileres. Ya se había tomado una decisión. Para mí también, pero si había alguna duda de, nos van a pegar porque la educación y porque qué sé yo, ahí hay muchos intereses en juego con la creación de universidades. Sí, claro. De hecho, apenas arrancó la sesión, el primero que bajó fue Jacobiti, después se cayó la sesión y demás, pero la sesión logró arrancar y el primero que bajó fue Jacobiti. O sea, era una zanahoria importante. Re importante. A ver, tenemos más temas. Estuvimos con los temas ecológicos, los temas judiciales. Estamos con los económicos. A ver, proyecto de ley por el cual se crea el plan de pago de deuda previsional. ¿Esta es la famosa moratoria? Así es, la famosa moratoria que a fin de año venció. Las mujeres ya no pueden acceder a ningún tipo de moratoria y para el caso de los hombres, los plazos que te perdonan, digamos, van quedando muy viejos. Entonces cada vez el impacto es menor. Por eso lo que dicen desde el oficialismo es con una prórroga no alcanza. Claro. Por eso se necesita esta nueva ley que tiene además dos opciones. Por un lado, para los que no hicieron los aportes y otros los que pueden ir adelantando el pago de aportes para el día que, que se jubilen puedan acceder a la jubilación. Perfecto. Bueno, seguí, termina. No, pensé que... Bueno, ese es el proyecto de ley que si bien Juntos por el Cambio no lo acompaña, al menos en su mayoría, sobre todo porque prevé que va a ser... gobierno en el año que viene y es un impacto fiscal importante, la izquierda te puede acompañar, el interbloque federal, alguno que otro te puede acompañar, pero... Bueno, es interesante, vos nombraste en esta enorme paridad, vos nombraste el bloque de izquierda, que son 4, es un número 4. Sí, que te define mucho. Y otros, después les voy a preguntar, porque Provincias Unidas parecía como muy cercano en su momento al oficialismo, más que el interbloque. Bueno, sigue siendo, ya no funciona automáticamente como si fuera un apéndice.
pero suelen mantener posiciones cercanas en la mayoría de los debates. Se alinea al oficialismo. Sí, y si vos les preguntás hoy si darían quórum, te dicen que sí. ¿Ah, sí? Y en el Senado lo ves claramente con Beretilnet. Bueno, a ver, creo que está en línea un diputado del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Presentación, el saludo y después la pausa. Ahí está, el diputado Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Muy bien, Pato. Buenas tardes y un gran gusto. Bueno, por favor, tenemos que ir a la pausa, Daniel, pero Daniel fue ministro de Acción Social, es un especialista, así que vamos a hablar de lo que está pasando con el control de precios, sí. Vamos a hablar del gran tema que es la aparición de trabajadores del gremio de camioneros, haciendo un trabajo de observación de lo que está pasando, y vamos a hablar de la agenda extraordinaria, que es, la verdad, muy abundante, 27 proyectos. Tratamos todo enseguida con Daniel Arroyo. La pausa, ya venimos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Cómo les va? Feliz arranque de semana, ¿cómo andan? Nosotros ojalá podamos consensuar y tener sesiones ordinarias y que sepamos qué días vamos a tener la sesión que corresponde, no serían tan largas, se podría debatir un poco mejor y no en el cansancio a veces de estar a las 4 o 5 de la mañana. Cuando la Argentina está creciendo 3 años consecutivos, no es porque crece. Crece porque hay medidas que hemos tomado desde el gobierno y que hemos respaldado del Congreso Nacional. Y de la misma manera, cuando vemos que la Argentina está batiendo récord de exportaciones, el año pasado más de 100.000 millones de dólares, nunca se exportó tanto en la historia de la Argentina como ahora. DTV, primera edición, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Bueno, ahí estamos, 5 de la tarde, estamos comunicados con Daniel Arroyo, hombre del Frente de Todos, ex ministro de Acción Social. Daniel, bueno, a ver, de lo que vienen extraordinarias, imaginando que va a haber coincidencias y que somos todos amigos y el mundo es hermoso y se puede tratar y avanzar con un montón de temas. ¿Qué es lo que más le interesa? ¿El tema judicial? ¿Alguna cuestión económica? ¿Qué es lo que rescata como más válido, Daniel? A ver. Primero, hay algo que es urgente y es el tema de la moratoria previsional, pues se terminó el 31 de diciembre. Eso es absurdo lo que ha pasado, que no se haya votado. Hoy solo 1 de cada 10 hombres se pueden jubilar y solo 1 de cada 10 mujeres y solo 3 de cada 10 varones. Tomando un nuevo mecanismo de moratoria le va a posibilitar a mucha gente que realmente no tiene los 30 años de aporte hacerlo. Eso se cayó el 31 de diciembre. Me parece que yo, si diseñara un sistema, diría, esa es la primera ley que hay que votar, porque objetivamente ya estamos en mora, tendríamos que haberla resuelto antes del fin de año. Más allá de eso, yo creo mucho en el tema de las leyes económicas. Está el tema del blanqueo, está el tema de lo que se llama el monotributo TECH. Estamos hablando de queremos ir al siglo XXI, tenemos muchos jóvenes que en realidad en la práctica se están vinculando con el mundo, están facturando en dólares, tienen esa posibilidad. Me parece que las leyes económicas yo le daría prioridad. Pero si tuviera que decir algo, yo me sentaría y diría, primero que nada, la moratoria provisional, pues ya se venció. Ya estamos realmente desfasados en eso y eso es grave de verdad. Estamos. Daniel, ¿cómo estás? Acá María Cafera te saluda. Buenas tardes. Consultate puntualmente por la moratoria previsional. Se venció el 31 de diciembre. ¿Hubo pedidos para que el presidente Alberto Fernández la volviese a prorrogar para que, al menos durante este periodo de tiempo, no se dejara en una situación de vulnerabilidad a estas 800.000 personas que no tienen la cantidad de años de aportes? A ver, me parece que quedó congelado. Ahí estamos, sí. Mirá qué buena foto. Igual, se quedó muy bien. No, hiciste una muy buena pregunta y se quedó pensando. Sí. Porque, viste que a veces generalmente queda con los ojos cerrados, en la posición más fotogénica. Foto carnet era un poco. Exactamente.
Pero bueno, ¿qué teme el tema jubilatorio? Porque acá lo que sí es que no podemos hacer comparaciones buenas con nada. Viste que a veces vos decís, sistema de salud en otro país funciona, el tránsito, el transporte. Acá la verdad que uno mire donde mire y hay una profunda crisis, salvo, como siempre, en algún país de Europa del Norte. En Estados Unidos es un enorme drama el tema jubilatorio. No, la virtud del sistema... Europa Occidental vienen con problemas. Y bueno, en América Latina es muy malo o no hay, ¿no? La Así virtud que... del sistema argentino, y en esto está la vanguardia a nivel regional, es que tiene un nivel de cobertura muy, muy alto, ¿no? De casi el 100%, estamos hablando del 90 y pico por ciento. Ahora bien, como contracara, tenemos que hablar de que el nivel de de asignación que tiene los periodos es muy bajo, bajo. Por eso yo coincido totalmente con vos. Ese 90 y pico por ciento de cobertura que tiene Argentina y los otros países del mundo fue solo gracias a las moratorias previsionales que se están impulsando en los últimos años, ¿no? Sería... Claro. No, para hablar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de que no se pudo avanzar el plan de pagos de deuda previsional. Sí, en principio también la estatización, la nacionalización de las FJP fue un paso fundamental y después el impulso que tuvo a partir de los gobiernos de Cristina Kirchner para implementar las moratorias previsionales que lograron que, porque ya teníamos un nivel de cobertura universal a nivel de la niñez con la asignación universal por hijo, y se logró también dar ese paso con los adultos mayores. Sí, totalmente. Está la cuestión de que la verdad hoy se cobra muy poco, el 70% cobran la mínima. Sí hay en ese porcentaje un número que yo no lo tengo tan presente ahora, pero que siempre del ANSES te lo mencionan, que es el hecho de que muchísimos de aquellos que cobran la mínima están también percibiendo una pensión. Claro, sí. Y eso es un alivio, porque a veces te duplica o te aumenta un 40-50% el ingreso. De todas formas, es 60.000 pesos la jubilación mínima y la canasta. Poco menos, te diría, no sé si llegamos a 60. A partir de diciembre se actualizó a 60.100. Por supuesto. Algo. No, claro, es ni hablar. bajísimo y no va acompañada las moratorias con la generación de puestos de trabajo. No, claro, totalmente. Sí, hay un desfasaje claramente entre los aportes activos y la cantidad de trabajadores pasivos, con lo cual hay un posibilidad de empeorar, efectivamente. Claro, hay una necesidad de revisar el financiamiento del sistema. A ver, Daniel Arroyo, Daniel, ¿nos escuchás ahora? Ahí está, Daniel. Bueno, Daniel, habías planteado que era como central el tema de la moratoria y avanzar con esto. ¿Y qué crees? A ver, ¿crees que se puede hablar esto con Juntos por el Cambio, con el Interbloque Federal? ¿Qué crees puntualmente? Que sí, que se puede hablar y que tenemos que hacer, primero, hacer primar la racionalidad. Acá hay un problema práctico. Esto venció el 31 de diciembre, quedó un bache para mucha gente. Hoy, la persona que no tiene 30 años de aporte, hoy, en este momento, no se está pudiendo jubilar. Son muy pocos los que tienen 30 años de aporte sostenido en Argentina, sacando los docentes, algunos que han tenido trabajo sostenido y siempre le han hecho los aportes. El resto, en un país con 45% de informalidad laboral, no lo ha tenido, de modo tal que eso me parece que es como muy elemental, muy básico. Entiendo yo que va a haber acuerdo y que va a ser posible, por lo menos arrancar por ahí. Después vienen las leyes económicas, que para mí es muy importante, y las leyes con contenido educativo, por ejemplo, las universidades. Creo que todo eso debería desarrollarse, pero si yo hiciera un esquema para trabajar, lo primero es la moratoria, porque realmente hoy estamos en falta. La moratoria, estamos. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta los saluda. Buenas tardes. Habló de la informalidad laboral en el 45%, hablábamos de que se necesita blanquear a los trabajadores justamente para aportar al sistema previsional, pero es un tema que cuando se pone sobre la mesa, un sector te dice reforma laboral y otro lo contradice diciendo eso lleva a una flexibilización laboral como en los 90. Pero lo cierto es que la flexibilización se está produciendo. De hecho, ese 45% no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones pagas y todos los beneficios que tenemos los trabajadores formales. ¿Por qué no se avanza teniendo un gobierno peronista para de alguna manera que esos trabajadores en la informalidad, cómo se puede avanzar para que ingresen formalmente al mercado de trabajo? Es una comisión que trabajó poquísimo desde que el Frente de Todos es gobierno. Bueno, yo creo que
hay pasos y procesos, pero necesitamos ir por lo menos generando por lo menos instancias intermedias. Hay 6 millones de cuentapropistas, gente que trabaja por su propia cuenta, son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que hace changa. Periodistas. Esas personas. No, también. Sí. Bueno, Claro. mucho Totalmente. del trabajo. El trabajo informal es un problema hoy en términos prácticos para la persona en el presente, porque gana menos el que tiene trabajo formal y no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones pagas. Y es un problema futuro, porque no se va a jubilar, no está aportando al sistema previsional. Yo creo que hay que generar mecanismos intermedios, que tiene que ver con el esquema de distintos tipos de monotributo. Por eso yo el monotributo TECH me parece que ayuda, porque va en la dirección correcta. Generar mecanismos a través de los cuales una parte de la gente se vaya formalizando, tenga factura, pueda producir y vender. El monotributo social fue una variante. Hay que ser creativos, hay que trabajar en esa línea. Lo que en la práctica se está flexibilizando el sistema en la Argentina, porque en la práctica la gente consigue laburo de lo que puede, como puede, y va a lo que hay en esencia. Y con 45% de informalidad laboral hay un montón de gente que vive y tiene una trayectoria casi permanente de informalidad. Totalmente. Mucha gente en la Argentina, sobre todo menores de 40 años, no han tenido aporte, pero no es que no han tenido aporte porque no han querido, es porque no les han aportado, porque no han tenido trabajo formal. Bueno, necesitamos generar estas instancias intermedias. Yo por eso creo que hay que separar la paja del trigo. La moratoria provisional es muy evidente, porque está claro que hoy no se está jubilando nadie que no tenga 30 años de aporte en un país con este nivel de informalidad laboral. Junto con eso, resolviendo eso, hay que atender y generar mecanismos intermedios para ir formalizando. La Argentina claramente necesita nuevos mecanismos para que el que tiene trabajo informal acceda a obra social, genere condiciones para jubilarse en el futuro y tenga servicios básicos que hoy no tiene. Perdón, Daniel, hay un dato histórico que es en lo que cuenta Daniel, que claro, los que se están jubilando ahora, no sé si llamarlos víctimas, pero son los primeros que sufren el enorme cimbronazo de los cambios económicos a partir del 90. Cuando en los 90 hay muchísimo despido en las empresas públicas, cuando vos tenés tantísimos casos de empresas que cerraban, bueno, ahí empieza el trabajo de muchísima gente en negro, años, sí, o después como monotributista. Pero son aquellos que en aquel momento tenían 25, 30 años y que ahora llegan a los 60, pasaron 30 años y tienen que jubilarse y los papeles no están. Empresas públicas que se cerraron y hoy no dan cuenta o no pagaron en su momento lo que correspondía. Se está viviendo ahora lo que fue aquel enorme cambio económico, la llegada de los 90 y las privatizaciones. Decime. Y de los 90 en adelante la Argentina quedó con un alto nivel de informalidad laboral. Claro. Y un elemento, a mí hay algo que me impacta, no solo en el sistema previsional, sino las personas mayores hoy, casi el 85% son propietarios. Las personas grandes hoy. Sí, eso es tremendo ese dato. Eso no va a pasar en el futuro. O sea, las próximas personas que vayan jubilándose, accediendo o llegando a mayor edad y nivel de vejez, no van a acceder. Porque hoy es imposible para una persona que tiene trabajo formal, ni hablar en el informal, poder tener una vivienda. Hoy la jubilación mínima es el alquiler de un ambiente. 60. Sí. La jubilación mínima es 60.000 con el bono. Claro, es un poquito menos, para mí es menos, por eso digo, pero bueno, sí, claro. O sea, junto con el bono, en la práctica la persona termina cobrando 60.000 con el bono, pero está claro que eso, el que alquila. Nosotros estamos hoy frente a una generación de inquilinos. Nuestros padres, se podría decir, si las personas de la edad de lo que podrían ser mis padres, son propietarios en general, han accedido a la vivienda. La generación mía y las que siguen para atrás difícilmente acceden a una vivienda. Es una generación de inquilinos. Entonces van a tener mucha dificultad. Entonces lo que tenemos que crear son nuevos mecanismos. Todo eso hay que hacerlo y desestructurar. Ahora, lo primero es que aprobemos la moratoria para que hoy la persona que tiene que jubilarse tenga alguna chance. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Adía te saluda, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes. Diputado, ¿cómo llegó finalmente, se formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso con este temario de 27 proyectos? En este marco, ¿cómo te cayó el pronunciamiento de Juntos por el Cambio de que no va a dar quórum en la medida en que el oficialismo sostenga sobre la mesa este pedido y este trámite de juicio político contra la Corte Suprema?
es un error de Juntos por el Cambio, porque objetivamente está claro que no están de acuerdo con el juicio político, eso está claro. Pero acá hay que separar la paja del trigo. Hay 3 tipos de paquetes de proyectos en las extraordinarias, para decirlo en términos generales. Una, los que giran alrededor de la cuestión judicial, donde claramente no hay acuerdo con Juntos por el Cambio. Una segunda, que son el paquete económico, que es el tema del blanqueo, que es el tema, como te decía, el monotributo TECH, que tiene que ver con el tema agroindustria. Eso, si la expectativa de Juntos por el Cambio es el gobierno del futuro, debería aprobarla, porque naturalmente son leyes además que van a ayudar en los próximos años. Y después viene el paquete social. El paquete social yo incorporo la moratoria, la creación de nuevas universidades, distintos tipos de proyectos. Bueno, a mí me parece que hay que separar por ejes. Es decir, está claro que hay un tema de conflicto con el juicio político y con el tema judicial. Ahora, en los otros dos, donde no hay conflicto, avancemos, no se puede tener trabado el Parlamento permanentemente. Lo que pasó en diciembre fue una vergüenza. Realmente 3 veces que tratamos de tener quórum y no tuvimos quórum, no se pudo sesionar. A mí me da vergüenza que no se haya extendido la moratoria provisional, porque es algo elemental, básico. No veo que nadie le parezca pueda estar en contra de algo tan elemental, y se terminó un sistema y tiene que empezar otro. Bueno, hagámoslo. Yo propongo separar por paquete, 3 ejes distintos. Hay uno donde hay un conflicto, hay otros 2 donde no. Bueno, podamos tener sesiones y discutir sanamente y seriamente esos 2 paquetes. Ahora, la pregunta es por qué el oficialismo, con el antecedente que teníamos de diciembre, no esperó a presentar el juicio político en marzo, abril, mayo, lo que fuere, y se garantizaba estas leyes, empezando por la moratoria, que coincidió es la más urgente, se garantizaba uno de estos paquetes que mencionabas y dejaba para más adelante el juicio político. Bueno, yo creo que hay que, más allá de la táctica de por qué se presenta el juicio político ahora o más adelante, lo razonable es separar por ejes. O sea, uno no es que uno está de acuerdo en todo o en contra de todo. Hay distintas, mirá, en el paquete social donde están las universidades, hay gente Juntos por el Cambio que presentó proyectos de universidad que son piolas, que son buenas, a mí me parece necesarias, claramente. Digo, más allá de cómo es la táctica y el momento, y es evidente que se arranca ahora con la Comisión de Juicio Político, yo sí le diría en 3 dimensiones distintas y diría, en esta no hay acuerdo, hay tensión, vamos con tensión. En esta hay acuerdo, acordemos, generemos un debate, tengamos sesiones razonables, discutamos. En esta otra hay bastante acuerdo con las universidades, con la moratoria, bueno, tengamos también. Yo creo seriamente que estamos haciendo todo para que crezca la extrema derecha en Argentina, porque si seguimos no funcionando, no aprobando leyes, no entendiendo nadie exactamente qué hace el Parlamento, qué hace un diputado o una diputada, cuál es su tarea, cuando no se entiende, crecen los extremos, y eso es un problema serio. Daniel, acá, María Caferata, ¿cómo estás? Buenas tardes, volvemos a intentarlo. Buenas tardes, María. Te quería consultar, más allá del periodo de juicio político, vos haces referencia dentro de los 27 proyectos, está el paquete judicial. Este paquete judicial incluye proyectos, como bien decís, que no tienen posibilidad de ser tratados en la Cámara de Diputados. ¿Por qué crees que Alberto Fernández incorporó en temario extraordinarias que implican que tienen cierta urgencia iniciativas como la reforma del Consejo de la Magistratura o ampliación de la Corte Suprema, que están hace mucho tiempo ahí esperando en la Cámara de Diputados? Se sabe que los votos no están porque es muy difícil llegar a un acuerdo con la oposición en temas judiciales. ¿A qué adjudicas la necesidad de incorporar en el temario de extraordinarias? No, me parece que lo que planteó el presidente es que hubo nuevas situaciones a partir de los chats, a partir del tema de la coparticipación, que aceleraron todo el proceso de debate judicial. A mí me parece un debate que es razonable darlo, pero entiendo que todo esto último, sobre todo el tema de coparticipación, aceleró el proceso. Ahora, mi impresión es que acá hay que actuar con racionalidad y separar la paja del trigo. Es evidente que ahí hay tensión, dificultad y no están los números para en el recinto aprobar. Ahora, si en los otros 2 paquetes sí, hagamos las cosas seriamente, razonablemente. Creo que lo aceleró básicamente por el fallo sobre coparticipación y los chats. Pero para mí tenemos que dividir en 3, tenemos que ser serios, en donde hay conflicto, y donde no, definamos. Entre otras cosas, y algo que yo sí creo, es que tenemos que tratar la ley de alquileres. O sea, no da para más no tratar la ley de alquileres. Hay que llevarla al recinto,
no hay que hablar más, no hay que discutir nada más. Hay dos dictámenes con miradas distintas. Yo creo que hay uno que es mejor que el otro, pero vamos, votamos, y el que sea el que se defina tiene que salir. Es decir, no pueden quedar bollando las cosas permanentemente. Necesitamos que efectivamente lleguen al recinto y se voten los distintos proyectos que se puedan trabajando y que se separen, en donde hay conflicto, y donde no, se terminará aprobando. Ahora, Daniel, el proyecto de alquileres que propone el oficialismo no dista demasiado del que ya está en vigencia. En ese sentido, uno puede leer que la necesidad la tiene más la oposición. ¿Por qué vos recalcás que sí es necesario, de todos modos, ir a una competencia directa en el recinto, ¿no? Para que gane el mejor, de alguna manera. No, porque lo que me parece es que nadie entiende exactamente cómo se alquila hoy y a qué atenerse. No lo entiende el que va a alquilar, y no lo entiende el que tiene un departamento, una vivienda para poner en alquiler. Yo siempre pienso en términos de la sociedad, no lo pienso en términos de qué te conviene o no te conviene, si tenés 2 votos más, si en el tablero parece que ganaste o perdiste, sino en términos prácticos. El que va a alquilar hoy no tiene claro, le parece que está en una nebulosa, no sabe a qué atenerse y cada uno hace los cálculos que les parece y cómo les parece. Bueno, tengamos algo claro, una ley clara. Yo en eso sí, me parece que el tema de alquileres no se entiende. Y necesitamos clarificar. Por eso creo que es uno de los temas que tiene impacto social y que necesita clarificarse. Tiene que haber un sistema claro que el que va a alquilar y que el que tiene una vivienda, un departamento para poner en alquiler, entiendan todos de qué se trata. Porque además me dicen, en consonancia con lo que dice Daniel, que la verdad que por lo menos en Capital, el mercado está como muy complicado a la hora de la renovación, porque el propietario te pide, fuera del marco de la ley, pero entendible desde el punto de vista de un 95% de inflación, te pide cláusulas que no corresponden a veces, pero te dice, yo no puedo estar un año para lograr un aumento. Negociemos por fuera de la ley un aumento cuatrimestral o semestral. Dicen que está pasando muchísimo, pero bueno, me parece que realidad, a eso te referís vos. Sí, hay un cambio estructural en términos, por un lado, que, como decía, de una generación de inquilinos, hay mucha gente buscando alquiler. Después, el tema del alquiler temporario se ha transformado también en un problema, porque el que alquila permanentemente compite con alguien que alquila por una semana. Eso también se ha complicado. Que cobren dólares. Que cobren dólares, además. Bueno, pero por eso digo, o sea, si todo se ha complicado por distintas razones, estructuralmente, por la inflación en Argentina, por cómo se alquila en el mundo, bueno, la tarea de los legisladores es clarificar. Por eso yo no lo pienso en términos de si ganamos o perdemos, si tenemos 2 votos más o menos, sino cuánto entiende o no el que hoy tiene que ir a alquilar, y si no, el problema que antes estabas planteando vos, que si aparecen cláusulas por el costado, si cada uno se cubre, si no sabe qué hacer. Bueno, la ley, entre otras cosas, está para dejarle claro a la sociedad sobre qué reglas funcionan las cosas. Por eso creo que es importante ese tema. No entiendo que es un debate político, pero para mí no está la cuestión. Yo no lo estoy pensando en términos políticos, sino cómo lo vive el que tiene que alquilar o renovar un alquiler, o el que quiere estar viendo si pone o no una vivienda en alquiler. Una consulta, Daniel, vos que conocés el tema alimentos, porque bueno, hay trabajadores de camioneros participando de algunos procedimientos, hay mucha incomodidad y denuncias presentadas por Elisa Carrió y creo que algún otro legislador opositor. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Es una mirada? ¿Es un control? Vos conocés mucho de lo que hay que hacer con el tema de tratar, de decir siempre vos, de preservar lo que es los productos de la canasta familiar. Primero, tenemos que lograr que el precio justo funcione. O sea, todos tenemos que comprometernos a que el conjunto de precios, que son la canasta básica, en esencia, precios justos, funcionen, estén en cantidad, estén en los lugares que tienen que estar, y uno sepa a qué atenerse y que se mantenga el precio, de modo tal que cualquier otro que va a comprar sabe qué salen las cosas. Sobre esa base, a mí me parece que lo que se está haciendo con algunos sindicatos, con los movimientos sociales, ayuda. No creo que sea el tema central, no es eso lo que va a resolver la inflación en Argentina, pero ayuda. Pero la tarea de todos, no del gobierno, de todos, es lograr que precios justos se sostenga, porque por lo menos nos daría una idea de con cuánta plata tenemos que andar y qué sale cada cosa. Yo no lo veo mal lo que se está haciendo, me parece que colabora.
creo que se exagera cuando se habla de grupos paramilitares. Estamos hablando básicamente de lograr que un conjunto de precios que fueron acordados se sostengan y uno vaya y lo tenga. Ahí estamos. Dale, María. No, Daniel, te quería consultar por uno de los proyectos que está de alguna manera en el temario, pero todavía no existe en la Cámara de Diputados y que también tiene bastante urgencia para el Ejecutivo en el marco del fallo de la Corte respecto a la coparticipación, que es la iniciativa que buscaba modificar la ley de presupuesto que se sancionó el año pasado. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa puntualmente? Dicen que en economía todavía la están terminando de trabajar, pero un poco para entender cómo es el panorama legislativo para discutir una reforma de un presupuesto ya aprobado que sí o sí se necesita en teoría para poder empezar a pagarle a la Ciudad de Buenos Aires la coparticipación que la Nación adeuda ahora. Sí, acá hay como dos momentos, ¿no? O sea, por un lado el gobierno propuso el presidente pagar con bonos. Eso es parte de un primer debate que seguramente no va a ser bien visto de parte de la Ciudad de Buenos Aires y tendrá que haber una instancia de negociación. Segundo, para que efectivamente el índice sea superior al que está presupuestado, se requiere modificar el presupuesto. Ahí hay dos alternativas: o incorporar más recursos, que creo que es hacia donde se va a ir, o rearmar todo el presupuesto y sacarle a alguien, que es lo que no va a poder pasar, sobre todo porque sacarle a alguien es sacarle a otras provincias de la Argentina. De modo tal que yo entiendo que eso lo que puede implicar es alguna forma de incorporar más recursos para poder pagar. Sí, claramente es complicada la situación, por eso aprobamos un presupuesto, tenemos un presupuesto con una pauta inflacionaria, con una estructura de gastos, y viene un gasto adicional que no estaba previsto, pero entiendo que lo que va a apuntarse es a generar dentro del presupuesto algún mecanismo de incorporación de recursos que le permita pagarle a la ciudad. Pero esa lógica no se puede aplicar, por ejemplo, en el caso de la moratoria previsional, al plan de pagos de deuda previsional, quiero decir, que también implicaría un costo fiscal que no estaba pensado en el presupuesto. Sí, bueno, pero el tema, acá estamos hablando de una jurisdicción particular, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para rearmar todo un sistema. El tema previsional es absolutamente razonable, lógico, implicará también rearmar y readecuar los recursos del propio ANSES. Ahí ya hay un organismo que lo está haciendo y que puede reorganizar una parte. Acá no, esto es externo, es decir, tengo una plata, es como si el organismo ANSES dice, bueno, yo reorganizo y lo hago de esta manera. Eso está dentro de la lógica presupuestaria. Esto otro es distinto, es una plata que viene de afuera y que hay que pagar, que es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo, no estoy entre los que lo están diseñando en economía, pero entiendo que la única manera real y concreta va a ser incorporar recursos de otro lado para poder cumplir. Ahí está. No es el caso de ustedes y la moratoria que se reorganiza el propio ANSES. No es esa la situación. Está bien. Ahí está, Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos. Diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias y buenas tardes. Chau. Bueno, hablábamos de que el tema previsional es un problema en todos lados. Bueno, estoy viendo en las redes sociales declaraciones de Gustavo Petro, el presidente colombiano. Primero renuncio antes de subir la edad pensional. Ah, qué susto. ¿No? Sí. Yo también, ¿viste? Exactamente. Pero bueno, claro, es un tema. Sí. Porque te están pidiendo, en muchos países te dicen, che, vamos, subamos. Bueno, a ver, vamos con más proyectos en torno a lo que está ingresando a partir de hoy para extraordinarias que comienzan la semana que viene. En temas económicos, proyecto de ley por el que se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Che, apruébenlo a ¿no? Acá no, la verdad, acá no debería haber grieta, me parece. Aprueben la moratoria y yo me quedo tranquila. Con la moratoria yo ya estoy hecha. Pero vos, ¿cuánto te falta para jubilarte? No, pero que nadie se imagina un día viejo, Por eso supuesto. me preocupa. Totalmente, No, totalmente. y Nadie se proyecta en la tercera edad. Está bueno de empezar a pagar con 10 años de anticipación. No sé ustedes, pero... claro. Me gustó mucho el dato, o sea, me gustó, es muy negativo el dato, pero que yo siempre no sabía que existía el porcentaje, que es que el 85% de los hoy jubilados son propietarios. Nuestra generación. No, es un datazo ese. Lo que vos decías, un alquiler equivale a la jubilación, que encima era menor, tenías razón vos, yo agarré con bono y todo.
Pero un monoambiente tranquilo. Imagina, la canasta básica de un Si nuestra jubilado generación mucho llega más a la que- mitad de ese porcentaje, el 85%, hay Es que un montón. considerarse... Además te digo una cosa, hay una enorme disparidad que es otro problema con la jubilación. También. Porque vos tenés jubilaciones medias de 150.000 pesos, algún profesional en una carrera pública en algún ministerio que se jubila con 300 o 400, tenés personal judicial que se jubila con 1.300.000 pesos. Y no paga ganancias. Exactamente. Que no sé cómo puede afectar la independencia de un juez jubilado pagar ganancias. No sé qué va a fallar. Y no es muchísimo, vos porque no querés profundizar el tema, pero es muy notorio. No, y después tenés, la verdad, mucha gente cobrando eso, que ahora son 60, pero eran 55. Es un tema muy complicado por la disparidad, además. Y donde, además, ¿cuál es la diferencia entre alguien que trabajó de empleo de comercio, a lo mejor 40 años, y alguien que trabajó en la justicia? No. Pero bueno, algunos son de 800.000 pesos y otros son de 120.000. Y aparte tiene un régimen jubilatorio especial privilegiado. No, como claro. decía acá la compañera. Y te digo, es decir, el problema, ¿sabes cuál es? En el sector privado, por supuesto que hay algunas buenas jubilaciones, pero en algunos sectores. Y el otro problema es que lo que te contabiliza y te engorda tu haber jubilatorio son los últimos 10 años profesionales, que no todos casos sucede. Claro, por eso es tan importante lo que comentabas antes de la crisis económica de los años Y 90. además, gente que por ahí tenía un buen pasar y un trabajo por que le daba supuesto. réditos económicos. Finalmente lo que terminó pesando en el cálculo jubilatorio fueron los últimos 10 años donde no pudo hacer aportes o hizo aportes, pero los mínimos. Y en lo que uno más conoce, que es el medio periodístico, bueno, ahora ya hay mucho monotributo, pero allá por el 2010, 2005 había mucha tendencia en los medios a la gente de más de 60 decirle andate. Este es el tema y que había cuando- retiro voluntario, pero claro, vos te quedabas después con los últimos 5 años pagando muy poco y entonces la jubilación se te caía. No es toda Había más alguno, productiva en general. había alguno que negociaba, pero vos te ibas a los 55 y para las empresas a veces a los 55 ya eras una persona mayor, porque hacía 30 años que estabas en el diario o en la radio o en el canal y te decían, che, ya está. Y los últimos 10 años son los que más definen tu haber Y jubilatorio. encima hoy ponele que agarras un retiro, ¿no? Te dan una montaña de pesos. ¿Qué haces? Bueno, compras con pesos? rápidamente compra dólares, pero bueno, Claro, sí, claro. bueno, se te achica un montón. En proporción a esos arreglos que vos mencionás del sector periodístico, eran muy altos, eran interesantes. No, Por ahí es te un tema. jubilabas y te comprabas un departamento, ponías algo. Claro, Hoy, bueno, ¿qué haces? claro, exactamente. Bueno, sí, la compra de ese departamento que pasaba en algún, es una ayuda, efectivamente, sí, Ahora, pero no es negocio ni el retiro voluntario, no es negocio. Los No. últimos 10 años no son los más productivos de tu vida en general. por supuesto que tenés otra cuestión que la verdad, yo digo que en las provincias funciona con mucha eficiencia. Acá puedes tener algunos problemas, hablo de PAMI, pero la verdad que globalmente se atiende. Pero bueno, el PAMI es otra cuestión, porque cuando vos trabajás podés sostener una medicina prepaga. Una medicina prepaga equivale a la jubilación mínima también. Total, exactamente. O sea, tenés que tener dos, con una paga de alquiler y con el otro y la después prepaga. vivís del Y aire. después, ¿para qué vas a comer? Claro, exactamente es Ahora eso. sale Porque más o además, claro, menos más años 50.000 cumplís y más te aumenta la prepaga. Además, eso es ilegal encima. Claro, Y exactamente. vas a la justicia a reclamar que te están cobrando de más cuando no corresponde y están todos entongados, te tienen años, después te devuelven y son pesos. Totalmente, total. Puedo decir que no es fácil entonces. No es por eso hay que No. morirse joven. Listo. A ver, vamos con trabajar en la más justicia. proyectos. A ver, temas económicos. Proyecto de ley tendiente a crear el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial. Federal, inclusivo, sustentable y exportador. Este es el proyecto de Ese agroindustria. es el famoso proyecto de Julián Domínguez. Que Julián, querido, el pueblo está contigo. se presentó en, Sí. en la primera foto conjunta Alberto Cristina después de la carta bomba. Bueno, ya estuvo en las extraordinarias del año pasado, volvió a estar ahora. Está ahí juntando polvo, a ver Bueno, si lo que ahora lo pasa desempolvan lo un que poco. pasa es que no se puede, con tu escepticismo no se puede, Urieta. Me das derechos. Me das Exactamente, me derechos. acuerdo. ¿Cómo es eso de pero morirse aparte el joven? dictamen Industria. ya está ahí, A ver. listo para ser emitido. Faltan los A ver votos. qué tenemos. Dale, más proyectos. Proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino. Léase ley de blanqueo. Exactamente. Que este es un tema que es fundamental. Había uno más, por favor, volvémelo a poner que no lo mire el segundo. Proyecto de ley
para la promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético. What is this? Eso para fomentar las inversiones en gas natural licuado y en hidrógeno verde. Hidrógeno verde. ¿Qué pasa? Son los últimos 3 que mencionaste. El hidrógeno verde es el que tiene que ver con Río Negro, sí, la inversión, de Pichot y demás. Sí. Bueno, son 3 proyectos de ley que viene impulsando y pidiendo muy fuertemente el ministro de Economía, Sergio Massa. Pero ¿qué pasa? Creo que lo planteábamos antes o lo dijo Daniel Arroyo. ¿Debería la oposición estar interesada en tratar estos temas si quieren ser gobierno el día de mañana? Mi duda es, ¿el oficialismo quiere allanarle el camino a la oposición con estos proyectos de ley? Bueno, yo creo que hay una mentalidad más de adversario, más de riña, me parece. No pero no sería allanarles el camino tampoco, porque en teoría, ley de blanqueo, los dólares los empezás en todo caso, segunda mitad del año, pero los empezás a cobrar vos. Sí, claro, pero se te vence primero que la información rige hasta septiembre, después de ahí ya no puedes hacer más intercambio. Pero esas divisas no son solo para el corto plazo, digamos. Claro. Y después la inversión al sector energético. Bueno, pero eso sería dar por sentado que el oficialismo ya dio por perdida la elección y me parece que hay alguna expectativa. O preferir... reconoce que perdió. Bueno, Sergio Massa está tratando de hacer y una ahí tenés gestión. a alguien que no quiere que gane un sector del oficialismo. Pero vos estás diciendo que el oficialismo prefiere que no haya inversiones en el país si va a ser Juntos por el Cambio gobernando. Prefiere que no tenga herramientas para gobernar, para que después se le complique la gestión. Te digo, la verdad, lo que es preocupante en serio es que no haya un margen para lo que podrían ser, en serio, no nominalmente, políticas de Estado. Ese es el tema, que es tan disperso. Porque la verdad, esto sería, pero son políticas, estas son puntualmente políticas de Estado. Lo son. Entonces, ¿por qué? La idea es que, bueno, el gasoducto Néstor Kirchner, entonces también van a terminar teniendo consecuencias claras, no en este gobierno, sea de Frente de Todos o de cuando Juntos por el Cambio. Gasoducto Néstor Kirchner justamente se apuntaba a un sector del oficialismo diciéndole para qué le vamos a allanar el camino a la oposición que le va a ahorrar un montón de divisas. ¿Qué sector? Claro. El sector más duro, el mismo que estaba en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Ojo con las internas, pero también ojo con la mirada que tienen para el próximo gobierno. Sí, de todas maneras hay un sector del Frente de Todos que lo está pensando en el mediano plazo al menos y de impulsar las iniciativas. Obviamente, desde el ministro de Economía hasta Daniel Arroyo que te pone estas porque si no dejan de gobernar pensando... Yo lo que creo... si ya perdiste, ¿para qué seguir gobernando? Sí. No, ¿para qué le vas a facilitar a la oposición si va a ser gobierno? Esto uno lo ha visto desde el año 83. Sí. Digo, yo creo que está claro también que hay un sector de la oposición que te dice estamos de acuerdo con todo, pero deja que gane yo y sea yo el que convoco y que yo me quedo con todo el crédito político. Me parece que también pasa eso. También puede pasar por ahí. Me parece que pasa eso la también. La oposición tampoco le interesa porque sabe que... Te dice, deja que yo llego y yo te llamo. Me parece que pasa mucho de eso, que ¿por qué le voy a regalar ahora a quien sea, más allá del resultado, este logro? Esa es una actitud bastante mezquina, pensando solamente en... Pero que yo creo en que el medio de un país, digamos. En todo, pero en los dos sectores tenés sectores totalmente. Son posturas que se exacerban siempre sobre el final de los mandatos, ¿no? Pero bueno, y esto viene, digo, y hay para todos los colores, pero por ejemplo el radicalismo no le perdona nunca, ya por el año 89, cuando Cavallo decía que todo se iba a incendiar, efectivamente. Cuando iba decía que no le dé más plata. Exactamente, sí. A ver, vamos con más temas económicos. Proyecto de ley por el cual se establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Este sí es el monotech. El monotech, efectivamente, que va a haber 3 tipos de facturación, me parece, ¿no? Este apunta justamente a los que exportan lo que se llama servicios. De economía del conocimiento, no me salía. Y que justamente, ¿qué haces? Es un sector que atrae divisas. Pero como te lo especifican... Totalmente, cobrar en un parto. Y salís perdiendo, muchos se hacen una cuenta en Uruguay. Totalmente. Y te vas una vez al mes, paseas por Colonia y te traes los dólares. Entonces la idea es que tengan un límite que puedan... Esto es básicamente para programadores y mucho en el mundo científico, incluso literario. Sí, exactamente. Escritores, periodistas, guionistas, diferentes tipos de artistas, que es muy común. Y que aparte...
lo que terminan también lucrando es muy pequeño Exacto. en comparación tal vez lo que son los programadores, que son cantidades más importantes que tal vez en el periodismo, cultura y demás. Pero que bueno, que te hace la diferencia en su momento y son dólares que entran al país. Y cobrar podés era un manejar. chino cobrar hasta ese momento. Era la vía Colonia, efectivamente. Aparte es más recaudación, porque Exacto. todo eso está en negro. Es que todos estos proyectos apuntan a eso, a generar puestos de trabajo y a atraer divisas. Todo eso, que es el principal problema en la Argentina, la reserva del Banco Central. Sí, no sé si este último es para traer divisas, este es porque para vos estás justamente- pagando una facturación, le Pero pagas a la FIPA en justamente- pesos. Pero en vez de ir a que los dólares se vayan a Uruguay, los traes acá y no te los especifican. Pero no se incorporan a las reservas, son plata que Sí, pero entran son de cada divisas persona. formales al país. Y como la agrobioindustria y demás, la idea es que generar divisas en el banco, en las A ver, reservas argentinas. tengo el segundo, también el proyecto de ley por el cual se modifica, claro, este es clave, el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la Administración Nacional para suplir lo que hay que darle a la Ciudad de Buenos Aires de vuelta. Sí, esto se relaciona a la pregunta que le hacías vos, Exactamente. María, al diputado Arroyo, ¿no? Que no está igual ese proyecto todavía. A mí me da mucha curiosidad ver en qué va a terminar siendo esa iniciativa, porque la realidad es que hoy en día el Ejecutivo no se le puede pagar a la Ciudad de Buenos Aires hasta que no esté ese proyecto Y el de ley. Ejecutivo, perdóname, Nacional también sigue quejando y cuestionando el porcentaje que determinó la propia Corte también. Sí, porque son dos Claro. discusiones diferentes. Por un Claro. lado, Alberto Fernández terminó tomando la decisión de acatar la veo si te decisión pago de la con Corte bonos. Suprema, te pago con bonos y en simultáneo, mientras tanto, yo te modifico lo que necesito en el presupuesto para pagarte como debo, porque si no, no puedo, porque yo no voy a avanzar sobre una decisión del Poder Legislativo, que esa es una de las lógicas, ¿no? El problema del fallo de la Corte para el Poder Ejecutivo es que no solamente que es antifederal, sino que iría en contra de lo que lo que sancionó el Poder Legislativo. Es un poder sobre otro. El tema es, a ver, por un lado podés convencer a un sector de la oposición, particularmente el porteño, respecto a esto sí me lo vas a tener que votar si vos querés que yo te pague. Ahora hay que ver cómo haces para acordar con el resto de las provincias bajo la lógica que impera, que es que para dárselo a la ciudad me Se lo lo vas a tenés que sacar a mí. sacar, claro. Es casi como modificar el régimen de coparticipación. Porque efectivamente lo que va a ir para acá no está escrito, pero podría ser eventualmente un puente en Río Negro. Sí, Exactamente. más en un contexto que Claro. muchos gobernadores están denunciando que la obra pública lentamente Y está claro. empezando a estar Y porque la obra pública, por un lado, es erogación por parte del Estado y es emisión, y si vos querés pelear contra la inflación y hay menos plata para obra pública, vas a emitir menos. Eso, claro. Pero también perdés o frenás un enorme motor de la economía. ¿no? Economía es y un el tema año complicado. electoral. Exactamente. Cato Podis, cuando vino acá, dijo que este año iba a ser el año con mayor obra pública Cato de la Podis. historia. Es que es cierto que lo que te dicen los gobernadores es que dentro de todos el último par de años no hubo mucha subejecución en materia de, que no hubo obra sube, pública. sí. No hubo, que la mayoría de las obras sí se empezaron a llevar a cabo, pero hay cierto miedo con cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional este año y hay que ver cómo se hace para cerrar. Exactamente, por eso dio 2 reportajes el ministro de Economía este domingo y habló de la posibilidad de decirle al fondo, nosotros estamos cumpliendo, pero me parece que tendrías que haber alguna política de abrir alguna ventana para el gobierno, para lograr ese alivio, efectivamente. Sí, pues no puedes dejar de trabajar en obra pública en el año electoral. Exactamente. A ver, una placa más, estamos en DTV, temas de salud, proyecto de ley por el cual, lo cambiamos. Proyecto de ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del equipo de salud. Temazo ¿no? Porque son los médicos que se reciben y tienen que hacer la práctica en la especialidad elegida. Proyecto de ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía o síndrome de Down para hijo o hija en estación o recién nacida, Creo que dice efectivamente. gestación. Gestación, sí.
Pero ahí yo estoy leyendo... Ahí dice estación. Yo digo, bueno, yo no asociaba, pero dale. Estación verano. Si hay un proyecto que vos dirías, che, no puede ser que no se pongan de acuerdo para sancionarlo, es este. Porque viene con el acompañamiento de todos Juntos por el Cambio, todos los bloques de la oposición, el frente de todos, se dictaminó de manera unánime, en simultáneo cuando fue el dictamen del certificado único de discapacidad. Es un proyecto de diagnóstico humanizado, dice el título, para los casos de las familias cuando tienen la información que van a tener un hijo o una hija con síndrome de Down, para poder tener una información accesible, con tiempo, humanizada, respetuosa de los tiempos de la familia, que nadie puede. Ahora digo, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, a esta altura de la SOARE, ¿todavía es necesario legislar sobre un diagnóstico humanizado en un caso de síndrome de Down? Y las familias dicen que sí. Pero claro, seguramente. No, es que la verdad no, a mí no me caben dudas en experiencias que es necesario legislar en ese caso y en otros, ¿no? Bueno, y con el pero de que la muerte todavía... perinatal. Claro. Están pidiendo que haya humanidad cuando se te muere un bebé, o sea... Sí, establecer protocolos para que todas las clínicas y hospitales tengan la misma atención. Por ahí hay hospitales y clínicas que es bárbaros, perfecto, efectivamente. Profesionales que lo hacen perfecto, pero después tenés eso, la diferencia en el sistema de salud muchas veces lleva a que vos tengas que homogeneizar un protocolo para todos los debería ser como el ABC, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno. Chequear fuentes para nosotros, a veces no lo chequeamos, pero bueno. A ver, tenemos más. Salud, proyecto de ley por el cual se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina. Otro que están todos de acuerdo. Sí, claro, ahí no debería haber ningún efectivamente. tipo de problema ni de respaldo. Proyecto de ley por el cual se sustituyen los artículos 23 y 45 de la Ley de Sangre Humana. Faltan 15 minutos para las 6 de la tarde. Bueno, sí, yo decía, ahora, si se van a pelear por las cuestiones económicas y por el tema del juicio político, qué sé yo, si se rompe todo o podría haber acuerdo con claro, esto. Claro, es que es lo que decía recién, que trataba un poco de deslindar, digamos, en tres grandes bloques, ¿no? Sí. El diputado Arroyo cuando decía, bueno, si no estás de acuerdo con la agenda judicial ni tampoco con la económica, por lo menos avancemos con el tercer eje que tiene que ver con la agenda social y la agenda de salud. Sí. De hecho, los temas sociales fueron el gancho que usó este año Cecilia Moró para atraer a los distintos sectores de la oposición, y pese a que fue un año de baja actividad, en medio de la paridad por lo menos se pudo avanzar en una serie de iniciativas. Por eso yo insisto, si de verdad había intenciones de que se avanzara con estas leyes o con las económicas, los tratás ahora, lo pones en el periodo extraordinario, te garantizás que salgan y el 1 de marzo, el 2 de marzo, cuando quieras, largás el juicio político y lo que sea. Pero eso es partiendo de la premisa de vos no hay temas que no puedes tratar porque no te van a dar el quórum. Vos sos oficialismo, vos tenés que garantizarte el quórum. Pero entonces, si vos sabés... Es lo que dijo Pato al principio de todo. ¿Para vos estabas seguro que Juntos por el Cambio te iba a dar el quórum si vos no ibas con el juicio político? No, pero estaba seguro que si ponías el juicio político, Juntos por el Cambio no te iba a dar el quórum. Por ahí tenías alguna posibilidad más si no te ponían el juicio político de llegar a mayores acuerdos. Ahora ¿cómo pones a la oposición a decirle no trates lo del protocolo para personas que les diagnostican síndrome de Down a sus hijos? Lo tenés que poner o sea, Juntos por el Cambio lo ponés entre la espada y la pared diciéndole eso, no querés tratar ese proyecto. Pero hoy en día sigue siendo eso, no querés tratar este proyecto. Sí, pero ellos te van a decir están avanzados con la República, es más importante las instituciones, la división de poder, y listo. Pero ¿por qué no se pueden tratar por cuerdas separadas? Digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, Juntos por el Cambio, antes de que salga el pedido de juicio político, te lo avisó. Dijeron, si ustedes van por el juicio político, no vamos a habilitar. Bueno, pero no hubo ningún canal, ya sé, es una extorsión, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que si había vocación de avanzar con estos proyectos de ley, buscaban las vías. Un hombre de Juntos por el Cambio. Pueden encontrar otras vías. Un hombre de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacase, radical de San Luis, justamente de estos temas que estamos planteando acá. A ver, Cacas. Convocar extraordinario es una facultad constitucional del presidente. Entonces en eso no hay duda de que él lo puede hacer, puede terminar a partir de cuando hay receso del Congreso y abre este periodo de sesiones que va básicamente hasta que comienzan las sesiones ordinarias el 1 de marzo. Ahora, en lo político, la evaluación que hago es que diciembre mostró que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso no puede avanzar en tratar una agenda sin consensuarlo.
Y me parece que la experiencia de diciembre, de las convocatorias a sesiones especiales, con un temario solo definido por el oficialismo, sin acordarlo con la oposición, fracasó. Porque la respuesta nuestra fue no damos quórum, otros bloques se sumaron a esa estrategia también y de esa manera el Congreso no funcionó. Y de algún modo me llama la atención que habiendo ocurrido eso, el gobierno no haga una reflexión y busque proceder de manera diferente. Lo que muestra es insistencia en lo mismo. Bueno, estamos acá debatiendo el tema legislativo y vamos con un testimonio más, por favor, a ver, lo escuchamos. Los temas institucionales siempre son después de la inflación, después de la vida cotidiana, después del paro docente, después de pierdo o no pierdo el laburo, etcétera, me puedo ocupar de los temas institucionales. Nosotros, de todas maneras, está en nosotros, y a mí me parece, señalar a la gente que es muy importante que los temas institucionales sean bien tratados y que tengamos cuidados institucionales. Yo creo que unir una parte del esfuerzo de la política es unir lo que serían los temas de Estado con los temas de la vida cotidiana, y eso es un trabajo nuestro, digamos. Evidentemente, un Estado que funciona mejor, un Estado más austero, en la vida cotidiana de tu barrio, impacta, digamos, ¿no? Si mañana el Estado tuviera una situación de orden fiscal y se pudieran hacer las obras de infraestructura que se deberían hacer, tu vida cotidiana al poco tiempo va a impactar positivamente porque vas a tener asfalto, porque vas a tener cloaca, etc. Si los servidores públicos pueden ganar mejor porque la administración pública es adecuada, al poco tiempo lo vas a sentir. Y corresponde que nosotros unamos un tema con el otro. Ahora, yo voy a hacer una cosa que es políticamente incorrecto. Nosotros tenemos que sacarle el contenido emocional a toda la contienda política. No quiero burocratizarme, pero la verdad es que si todo es visto en la dinámica de un campeonato de fútbol, es muy difícil resolver los problemas. Nosotros tenemos una agenda pública que la tenemos que enfrentar con racionalidad. Argentina está en una situación de enorme fragilidad. Bueno, ahí estamos, estamos hablando de diputadas, diputados, de formaciones. Alguna vez se discutía mucho que quién tenía que ser una banca, si el militante que pintaba carteles y trabajaba, o el más formado. Tenés que hacer un mix, ¿no? Y claro, este es un tema, sí, efectivamente. Referentes de distintos temas, gente que vaya a los medios, porque también tenés los que tienen el rol de difundir, que los ves todo el día en la tele y decís nunca los veo en el Congreso. Y a veces el más formado, el más técnico, la más técnica, a veces son como convocados sin una historia de militancia partidaria tan notoria. Y que por ahí son los que nosotros acá más consultamos, que por ahí el común de los mortales en su momento había que salir a buscar mujeres, que no había, cuando había que llenar los cupos había que buscar. Claro. Así que, pero bueno, sí, es un equilibrio raro. Hay y además, ¿sabes qué pasa? Cuando hay olas de grandes victorias, entran de todo. Bueno, y te pasa, ejemplo, de lo que le pasó este año en 2019 al gobierno, que suele pasar, que es que muchos de los que te encabezan la lista los terminás mandando al Ejecutivo. También, entonces te empiezan a caer los de más abajo, que por ahí no son personas conocidas, o que por ahí lo pusiste para sumar a un sector de acá o de allá y de golpe lo ves en la banca. Sí, eso ha pasado mucho. Por eso hay que fijarse en todo cuando vas a votar, ¿no? En los tres primeros. En una provincia como Buenos Aires, que le faltan diputados proporcionalmente, pero que son 25, también es un tema complicado. Donde tenés menos, me parece más visto, ¿no? Y también habilita figuras que históricamente han estado totalmente relegadas de la política institucional en el Congreso, y la realidad es que hoy en día tenemos una diputada cartonera que nunca hubiese pasado. Y que a veces son sectores que integran algunas coaliciones políticas, que está bien, los incorporás, pero los dejás en un lugar menor, y después finalmente, precisamente pasa eso, terminan muchos ocupando cargos de gobierno y aparecen figuras interesantes que de alguna otra manera nunca hubiesen. Y te digo una cosa, otro tema que es muy claro a partir de los 2000. Yo que tengo algunos años, no había nunca un sector tan representado cuantitativamente como el campo hasta los años 2000. No había diputados que representaran al campo, como te dicen ahora. Culpa de la 125. Culpa de la 125. Claro, exactamente, digo, y es explícito y notorio. Sí, es muy interesante lo que plantea María, porque la verdad, dice, y una diputada, bueno, acá los sectores económicos todos son explícitos en su representación. Exacto. Y después tenés gobiernos como
lógico, es natural que un gobierno como el de Neuquén o gobierno patagónico defiendan intereses petroleros, por ejemplo, ¿no? Sí, los sectores de las provincias. Exactamente. Que eso se vio mucho con la ley de humedales que mencionábamos antes. Claro. Sí, en la lista del Frente de Todos del 2019, por la provincia de Buenos Aires, había como candidata dentro de la lista, pero en un puesto bastante relegado, una candidata que era trans. Sí. Que hubiera sido, no me acuerdo el nombre, Castro, creo que era el apellido, y hubiera sido la primera figura en representación de la minoría trans en la Cámara de Diputados. Por muy poquito no ingresó y no sé qué pasó después porque hubo muchas renuncias, pero finalmente no la pudimos ver todavía en acción acá en la Cámara de Diputados. También del Frente Patria Grande. Son todas figuras que integran el Frente Patria Grande, igual que Natalia Saracho y demás, que lograron una representación bastante importante en la Cámara de Diputados después de las elecciones de ese año, porque tienen 3 diputados. Claro. Pero los 3 son muy fuertes y te traen temas que son Saracho, Fagioli y Tai Hackman, que ponen sobre la mesa temas bueno, ves, ahí tenés Hackman, viene de la militancia universitaria, y en cambio un perfil más técnico, si exactamente, vienen de la militancia, y Natalia viene de la militancia barrial. Viene de los movimientos sociales, y de hecho vivía en un asentamiento urbano. Fagioli, sí. Sí, en Almirante Brown. Y en cambio Itay en su momento estaba muy cercano a Claudio Lozano. En su momento. Exacto, sí. Bueno, la verdad, muy interesante el mérito de mis compañeros acá. Señor, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Chicas, Débora Durieta, María, hasta cualquier momento tenemos que terminar nosotros y nos reencontramos mañana a las 16. Nada más, gracias, buenas tardes.